Aquella noche todo el pueblo se volvió loco. Algunos niños de muy corta edad intentaron estrangular a sus propias madres. Otros se creyeron con la facultad imposible de volar y se arrojaron por las ventanas. Hay quien puso fin a su vida convencido de que unas extrañas serpientes estaban atravesando las paredes de su dormitorio. Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. No ocurrió en un país lejano o azotado por creencias irracionales. Ocurrió en Pont-Saint-Esprit, Puente del Espíritu Santo, 1951 en Francia. Y tal cantidad de anomalías ha seguido siendo un misterio prácticamente hasta ahora. Hay algunas imágenes concretas, sobre todo los retratos, los rostros, que impresionan. He aquí un anciano. Mírenle los ojos, porque da la sensación de que está viendo algo que los demás no pueden ver. Científicamente seguro una alucinación, pero es una pesadilla absolutamente real. Esas visiones llevaron a bastantes personas a la muerte en Pont-Saint-Esprit. Oficialmente fue el cornezuelo del centeno, una especie de cuerno maligno que surge en esas espigas y que provoca una serie de alucinaciones, delirios, fiebres. Un hongo bien conocido desde la más remota antigüedad, que provocaba el ergotismo. Lo que ocurre es que ahora la sombra de la sospecha es profunda. Se sabía que había documentos concretos que hablaban de experimentos, ni más ni menos que de las agencias de inteligencia norteamericanas. Antes de contarles más cosas de este puzzle, es bueno acudir al lugar de los hechos, donde aún se recuerda todo esto, pero eso sí, como un gran tabú. Allí ha estado Pablo Villarrubia. Teníamos que recorrer esas calles, encontrar a los últimos testigos de esta pesadilla auténtica. Y nos fuimos allí, a Puente del Espíritu Santo. Ellos creían tener un fuego interior y que les quemaba. Había mujeres que dijeron al doctor: no se acerque, mire que me estoy quemando y le voy a quemar. Él tenía la impresión de que los muebles se estrechaban y al mismo tiempo que las paredes de la habitación se acercaban a él y le oprimían. Y era que ellos veían fuego, que tenían terribles dolores, que veían mucho fuego. El verano de 1951 resultó, además de caluroso, verdaderamente enloquecedor en Pont-Saint-Esprit. En esta pequeña localidad del sur de Francia, muchos madrugaron el 17 de agosto de aquel lejano año para comprar su pan en la conocida panadería de Monsieur Rochebriant. Mi madre me mandó comprar el pan. Como yo vivía un poco apartado del centro del pueblo, cogí mi bicicleta y me fui a comprarlo. El panadero me dijo: momentáneamente hemos cerrado todas las panaderías porque ha habido un problema muy grave en Pont-Saint-Esprit. Me vine al pueblo. ¿Y qué vi yo en el pueblo? Las ambulancias que empezaban a llegar. Unos médicos que yo conocía muy bien, el doctor Chanac y el doctor Gabay, que eran muy buenos doctores, me dijeron: ¿qué es lo que te inquieta? Yo era muy joven y aquellos hombres me dijeron: tú no debes saberlo, déjalo, vete. Era comprensible, yo estaba muy intranquilo. Varias siniestras ambulancias negras llegaban al pueblo para atender a algunos de sus habitantes que habían enloquecido. Todos los del pueblo parecían delirar. Las personas normalmente amables se pegaban entre ellas. Había un viejo señor y una dama que se golpeaban. A los vecinos asustados los cogían y los metían en las ambulancias. De esta panadería salieron los panes que en 1951 intoxicaron a cientos de habitantes de Pont-Saint-Esprit. El pan maldito provocó terribles alucinaciones de bestias terroríficas y convulsiones que algunos atribuyeron al diablo. Muchos fueron metidos en camisas de fuerza y otros, enloquecidos, se suicidaron. Durante días, algunas personas corrían por las calles de Pont-Saint-Esprit. Decían que veían monstruos, fuego. Y había gente que, hospitalizadas en el pueblo,
Querían defenestrarse lanzándose por las ventanas. Un niño de 10 años que también había comido el pan maldito intentó estrangular a su abuela. Un adulto vio cómo salían de su vientre varias serpientes que intentaban matarlo. Otros, que no soportaron estas visiones psicodélicas de horror y espanto, se lanzaban al vacío. Fue un sábado terrible. E incluso al sábado siguiente nos vimos obligados a pedir más ambulancias de los hospitales psiquiátricos, pues había personas con comportamiento raro. Uno decía: yo soy un avión a reacción, yo puedo volar. Y enseguida se lanzó desde una primera planta. Se cayó y se rompió las 2 piernas. Aún así, intentó correr. Este era su comportamiento. Este hombre había enloquecido. El padre de Michel Armenier, el señor Léon Armenier, entonces era un joven cartero de 27 años que tuvo la desgracia de comer el pan maldito de la panadería de Rochebriand. Él empezó a sentirse cansado 3 días después de haber comido el pan. Había concluido su jornada y volviendo de su trabajo tuvo vómitos. Llegó a la oficina de correos de Pont-Saint-Esprit y desfalleció. Fue llevado a un hospital de Aviñón, el de San Martín, donde le metieron en una camisa de fuerza. Estaba muy agitado. No lograba conciliar el sueño. Tenía alucinaciones, veía fuego, animales, serpientes y otras cosas asustadoras. Él se sentía oprimido. Tenía la impresión de que la habitación se estrechaba. Y en este mismo cuarto del hospital había otros 3 enfermos, también de Pont-Saint-Esprit, adolescentes de 11 y 12 años que estaban atados a sus camas. No tenían camisas de fuerza, pero estaban amarrados porque se movían violentamente. Un obrero alemán que vivía en el pueblo también presentaba los mismos síntomas del señor Armenier. Y mi marido me dijo: aquel hombre se encontraba en un estado de sobreexcitación desmesurado. Cuando llegó para verlo, el alemán le dijo: las paredes se van a derrumbar, las paredes se están moviendo, se mueven. Tenemos que salir rápidamente de aquí, rápido, dejemos la pensión. Decía enloquecido mientras mi marido intentaba calmarlo. No tenía fiebre, pero ¿qué pasaba? Todo indicaba que el pan de la panadería del señor Briand había provocado una intoxicación a más de 300 personas de aquel aislado pueblo francés. El terrible incidente se saldó con 10 muertes, entre ellas 3 suicidios. La primera víctima murió al cabo de pocas horas de haber ingerido el pan del diablo. Finalmente, hubo un primer muerto. Era un señor de Carsans, un pueblo cerca de aquí. Este hombre, que se llamaba Bisson, bajó a Pont-Saint-Esprit a pie, desde una distancia de 5 kilómetros. Venía para comprar pan y queso. Entonces los compró y al volver sentía mucho calor. Se sentó sobre una piedra. Allí se comió el pan con el queso, que parecían buenos. Cuando llegó a su casa, su esposa le dijo: ¿qué te pasa? Pues el hombre, que ya estaba con el semblante negro, en ese instante cayó muerto. Me acuerdo muy bien de un entierro de una de las personas que murieron a causa del envenenamiento. Hubo un cortejo fúnebre que salía de la iglesia del pueblo y que se dirigía hasta el cementerio. Y este cortejo pasó por la misma calle y delante, precisamente, donde estaba la panadería. Al poco tiempo empezaron a surgir las primeras especulaciones sobre el origen de aquella alucinante y mortal intoxicación. Uno de los médicos de Pont-Saint-Esprit padeció en sus carnes una intoxicación parcial. Él simplemente metió el dedo en el saco de juta, que aún tenía un poquito de harina.
Luego se puso el dedo en la lengua e inmediatamente la lengua se le hinchó tanto que no pudo hacerla entrar en su boca. Ante aquel panorama desolador, el gobierno francés creó una comisión de sabios para investigar lo sucedido y una de las hipótesis barajadas fue el ergotismo o fuego de San Antonio. La primera cosa en que se pensó era en el cornezuelo del centeno. Durante la Edad Media existía un hongo en el pan que se consumía en la harina, especialmente del centeno, que provocaba síntomas de alucinación parecidos a los del Pont-Saint-Esprit. Lo llamaban el mal de Anders o fuego de San Antonio. Entre los que padecían estas alucinaciones o ergotismo estaban los que perdían sus miembros, pues se gangrenaban y se quedaban sin manos y sin pies. Recientemente, Steve Kaplan desechó la hipótesis de la intoxicación por el cornezuelo del centeno. El señor Kaplan destacó que las investigaciones eran a veces un poco superficiales. En segundo lugar, él reveló que no fue probablemente el cornezuelo del centeno el origen de las intoxicaciones, contrariamente a lo que pensaba mucha gente. Aún planea y queda la duda sobre el origen de este grave accidente. A finales del año pasado, Hank Albarelli publicó un polémico libro que cayó como una bomba en el pueblo francés. En él, acusaba a la CIA de haber aspergido LSD en el agua de Pont-Saint-Esprit en 1951 como parte de un conjunto de experimentos secretos. Él defiende la hipótesis del LSD y piensa que podría haber sido introducido en una fuente en el agua. En aquella época había muchas fuentes en el pueblo y que el panadero Brian la usaba para hacer la masa de su pan. Por otro lado, la CIA estuvo al corriente de nuestro caso. Digo que sí, claro que sí. Ellos estaban en plena investigación sobre el uso del LSD y sabían que producían los mismos síntomas del mal de Ardens. Claro que estaban al corriente. Los laboratorios que investigaban entonces el LSD conocían muy bien estos trabajos. Ahora decir que ellos habrían envenenado el pueblo, yo no lo creo. Hasta hoy, nadie en aquel pueblo osa confirmar la teoría de la conspiración, pero les inquieta el extraño silencio del gobierno francés. Hoy en día no hay nada claro. La duda es total y hay víctimas que aún viven. Yo me acuerdo de la hija de una de ellas, de un superviviente que me dijo: yo sueño con que la justicia nos muestre los originales de los informes, pues aunque hayamos visto a los investigadores, jamás vimos el resultado de las investigaciones. Alucinaciones, intentos de asesinatos, suicidios, personas que creían volar, observar serpientes que nacían de las propias paredes de su hogar. La prensa española sentenciaba del siguiente modo: 265 hogares destrozados por los extraños incidentes de Pont-Saint-Esprit. La versión oficial acudía a algo tan simple, pero también tan de la Edad Media, como el cornezuelo del centeno. Vamos a aprender un poco más de esta siniestra historia. Nos acompañan, como siempre, investigadores de excepción, amigos que han estado allí. Pablo Villarrubia, buenas noches. Buenas noches, Iker. Gran trabajo, los testimonios siguen vivos, las personas siguen recordando un hecho absolutamente imborrable en sus memorias. Algunas fotografías son difíciles también de olvidar. Hay ciertos testigos afectados por este pan maldito o este experimento descontrolado que seguían recordándote la palabra serpiente constantemente como algo inserto en su propio subconsciente, Pablo. Sin duda, Iker, y eso fue lo que me repitió varias veces Monsieur Harmonier, León, este hombre que fue una de las víctimas del pan maldito. Él, sentado en su silla de ruedas,
su hija al lado, intentando, digamos, traducirme lo que decía el padre, ¿no? Balbuceando esas palabras, pero se le entendía serpent, serpent, serpent varias veces diciendo, porque era una de las criaturas que este hombre veía. Y a mí me impactó mucho eso, especialmente por el tema de la serpiente, un animal mítico, ¿no? Legendario, porque paseándome por Pont-Saint-Esprit, me paro delante de la iglesia de San Saturnino, miro arriba y veo las famosas gárgolas, que a mí me encanta fotografiarlas, saco varias fotos y aprecio una especialmente en que hay una especie de criatura alada, monstruosa, no se sabe discernir exactamente lo que es, y entre sus garras sostiene una serpiente. Y eso ya estaba en Edad Media, eso venía de muy de lejos. Muchos de esos vecinos de Pont-Saint-Esprit también sentían que se quemaban, que salía fuego de sus entrañas. Como siempre nos acompaña el doctor Cabrera para arrojar un poco de luz en una historia, yo creo que de las más asombrosas que hemos contado aquí en Cuarto Milenio. La prensa, como decimos, se hizo eco. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Iker. Y es muy curioso observar, tengo aquí la portada del País de hace tan solo unas semanas. Si esto puede parecer increíble, experimentos fuera de control, experimentos con seres humanos, LSD con aerosoles, control de las alucinaciones, sueños y pensamientos de una población inocente. Atención, porque lo estamos viendo, portada del diario El País. Estados Unidos utilizó a cientos de guatemaltecos como cobayas en los años 40. Les fueron inyectados sífilis y gonorrea entre el año 46 y el año 48. Y esto se descubre ahora, 62 años después. Por lo tanto, es perfectamente factible, doctor, que hubiese algún tipo de experimento ahora, en pleno corazón de Francia. También es curioso. Bueno, lo que está claro es que después de la Segunda Guerra Mundial, una década, 10-15 años, todos los servicios secretos del mundo experimentaron con mecanismos tóxicos, microbiológicos, víricos de cualquier tipo para controlar al enemigo. Por lo tanto, hubo muchos experimentos. Estamos en una franja de la historia clave, sí, donde clave. Esto fue posible. Bueno, de hecho, la CIA nace a partir de la Segunda Guerra Mundial. Nace de un germen que había antes, se llamaba de otra manera. Y una de las órdenes claves que tenía la CIA entonces, como la KGB en la Unión Soviética, era experimentar con mecanismos químicos, con drogas alucinógenas que entonces empezaban a aparecer, para ver cómo se podía controlar la mente de las personas. Aprendamos un poco con el doctor Cabrera. Hay dos elementos que tiene él en su mesa, en su lateral de la mesa, una fotografía que es impresionante. Esto es importantísimo que la gente lo pueda ver, porque aquí estamos viendo un anciano que va en una camilla con cara de espanto. Esta cara de espanto es la típica cara de una persona que está teniendo una alucinación. Está viendo algo horrible y encima está rodeado de personas y está agitado. Esta cara de espanto es de una alucinación. Ahora bien, la alucinación esa fue tóxica, inducida, fue tóxica natural, como el cornezuelo. ¿Qué ocurrió? Pero este hombre lo dice todo. Doctor, vayamos un poco más allá. Esto es televisión, evidentemente, y nuestro compañero Juan Villa ha atrezado esa serie de espigas. Cuéntanos, por favor, qué es el cornezuelo del centeno. Pues esto es muy sencillo. Esto es una gramínea, como el centeno, en este caso es trigo, pero es lo mismo, quiero decir. Y entonces el cornezuelo es un hongo que nace parásito en las propias espigas. Entonces la persona, antiguamente, hacían pan y molían esto. Es decir, se quitaba la espiga, se molía el grano y en ese grano iba el cornezuelo. Y ese hongo tenía unos alcaloides que eran ergosina, ergobasina, ergotina, un montón de alcaloides, de los que luego Hoffman sacó el LSD-25, y estos son los que producían las famosas epidemias que se llaman de ergotismo. Alucinaciones, suicidios, intentos de homicidio por enajenación y gangrena en las extremidades, porque es un vasoconstrictor y entonces los dedos se quedaban sin riego, y eso es tomando pan durante muchos días. En este caso no fue así, sino que fue muy agudo. Y eso es lo que es la epidemia de ergotismo, el juego de San Antonio. El famoso LSD también procede de una cosa tan natural como es la ergosina, que viene de un hongo que se llama cornezuelo de centeno. De ahí, con una semisíntesis en el laboratorio, Hoffman sacó el ácido lisérgico, el LSD, que luego fue famoso por la generación hippie, que lo utilizó mucho, y ahora se está volviendo a poner de moda como posible elemento terapéutico en algunas enfermedades mentales. Abrimos el debate, que es interesantísimo. Hablamos del corazón, repito, de la vieja Europa, del año 51, de la prensa preguntándose qué ocurre, por qué las personas sueñan con lo mismo, alucinan con lo mismo, actúan del mismo modo. ¿Qué estaba ocurriendo? Hay otro factor que es el de la conspiración, y un factor que de verdad es siniestro. La posibilidad de que una potencia aliada, porque lo ha dicho bien el doctor Cabrera, este caso de Guatemala, o tiene que ver con Estados Unidos, pero
Imagínense lo que ha pasado en la órbita soviética. Eso puede ser ya tremendo. Pero en este caso parece que la sombra de Estados Unidos está detrás de todo esto. ¿Detrás cómo? ¿De qué forma? ¿Con qué pruebas? Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Pues en realidad todo este asunto vuelve a venir a la luz pública a raíz de un libro que hace un periodista de investigación norteamericano, Hank Albarelli, en el cual investiga la extraña muerte de un científico llamado Frank Olson. Hasta ahora lo que se sabía de la vida y la muerte de Frank Olson era que él trabajaba para la División de Servicios Técnicos de la CIA, lo que llamaban en el argot interno el Departamento de Trucos Sucios y Pociones. Nos podemos hacer una idea de cuál era su trabajo con este nombre, y que en el transcurso de un experimento completamente enloquecido, en una fiesta, una copa de Cointreau se la contaminan con unas gotas de LSD, él cae en una crisis psicótica, días después se inscribe en un hotel céntrico de Nueva York y acaba arrojándose por la 10ª planta de este hotel. Lo que después de 6 años de investigación termina descubriendo Albarelli es que realmente esta historia fue filtrada interesadamente por la CIA, que posiblemente Frank Olson fue asesinado por los propios agentes del Servicio de Inteligencia, y ello porque había participado en una serie de operaciones clandestinas tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Se había dado cuenta de que aquello a su ética personal no cuadraba en absoluto, estaba dispuesto a revelar al mundo lo que estaba sucediendo. Era arrepentido. Efectivamente, y antes de que sucediera eso fue eliminado. Pues bien, en el transcurso de esta investigación, el nombre de Pons and Spirit y el nombre de Frank Olson aparecen unidos. Él está en la zona justo cuando ocurre este brote, no solo de una forma completamente documentada, es decir, los visados no solamente de él, sino de parte de su equipo, y además hay documentos desclasificados en los cuales esos dos nombres aparecen completamente unidos como algo que se recomienda que se guarde máxima discreción sobre esa relación. Y a partir de entonces es cuando empieza a surgir la sospecha, a mi juicio más que fundada, de que aquello no fue en absoluto natural. No, es que además, perdona que te interrumpa, en aquel momento hubo bastantes psiquiatras lamentablemente implicados por la CIA, que eran los jefes de las investigaciones con alucinógenos. Es decir, esto se desclasificó, todos esos documentos que se están comentando, que comenta aquí Santiago, son reales, están desclasificados, y a la familia de Olson se la explicó que había sido un desgraciado accidente, etcétera. Pero es que aquello fue de vergüenza, porque en los años 50 hasta los casi 60 se utilizó mescalina en presos, se utilizó LSD, y este es un hombre que quiso contar lo que estaba pasando con la CIA. ¿Y cómo se investiga o se contamina una población? Aquí hay otras teorías, ¿no? Eso tiene pros y contras, porque el LSD o lo introduces en el depósito de agua bebible, o rociarlo. El LSD al aire se destruye enseguida. Por lo tanto, rociar con aviones, como se fumiga un campo con LSD, habría algunos que si les cae directamente sí, pero si no, no. O sea que de poder intoxicar... su poder. Claro, de poder intoxicar a una población tendría que ser en depósitos del agua o en el pantano. Ahora bien, en estos años no había tanto LSD como podría haber hoy. Lo que sí es cierto es que medio mililitro de LSD podría hacer alucinar a todo Nueva York, que son millones de personas. O sea, el poder alucinatorio del LSD-25 es el mayor del mundo. Por lo tanto... ¿Y por qué esta población en concreto? Es lo que quizás suena, desgraciadamente, ¿no? Vemos países más alejados o en otras vías de desarrollo inferior, vamos a decirlo, como ha ocurrido con Guatemala en los años 40. Imagino que los investigadores, con más o menos escrúpulos, pues pensaron en un campo abonado, ¿no?, para actuar. Pero en pleno corazón de Francia, repito, en un pequeño pueblo de unos 8.000 habitantes, ¿por qué? ¿Y por qué de esa forma? Yo no sé, Santiago, que en esto está más leído que yo no sé por qué en Francia, porque Francia es un aliado, Francia es liberada. Estos experimentos la CIA los hizo en Camboya, en Corea, en Vietnam, en China, pero a punta pala. Vamos, eso lo sabemos y están documentos desclasificados. En Francia, desde luego, me pega más por todo lo que ocurrió, salvo cosas que comentemos ahora, que fuera realmente una epidemia de pan contaminado por cornezuelo. Porque los testimonios también pueden coincidir con... Por el tipo de alucinación. Porque la ingestión del cornezuelo genera calor. Ese calor procede de la vasoconstricción, es decir, los vasos sanguíneos se arrugan y produce calor, como que te estuvieras quemando. Eso el LSD no lo hace. En cambio, muchos animales, serpientes, etcétera, sí son del LSD. Esas visiones son más del LSD. Claro. ¿Podríamos dividir, doctor, un poco para que lo veamos clarísimo en la pantalla? Alucinaciones por ergotismo, cornezuelo de centeno, y por LSD. Pues las alucinaciones por ergotismo, por cornezuelo de centeno, que lo tenemos aquí, serían
calor como que te quemas, llamas, dolores en todas las partes del cuerpo, sensación de que te salen cosas del cuerpo. Eso pueden ser animales, etc. Y después está el LSD. Con el LSD la mesa se pone blanda, los cuadros de Dalí. El reloj blando, los elefantes con las patas largas, te puedes creer una mariposa, eso es más del LSD. Perdón, hubo un caso de una persona de allí, que uno de los afectados, ¿no?, de intoxicados, que estaba por una carretera o un sendero con su bicicleta y sentía que sus brazos se alargaban hasta hacia el infinito. La carretera se ensanchaba y se transformaba en un río de colores aquello. Esa eso me llamó la atención. Es una sensación muy de LSD. Esa sensación de que el cuerpo se alarga, de que los colores brillan más, oyes mejor los sonidos, oyes el amarillo, que es una sinestesia, se mezclan las sensaciones y sin embargo, por otra parte, Santi nos puede decir que se parece que hubo animales con extrañas conductas. Sí, de hecho, una de las cosas que más llaman la atención en cuanto a la poca naturalidad de este brote es precisamente que animales domésticos e incluso silvestres, los primeros animales que empiezan a tener un comportamiento anómalo son patos, una bandada de patos salvajes que estaba por allí anidando, que la gente los veía comportarse muy parecido, para hacernos una idea, cómo se comportan los pingüinos normalmente, pero también perros, gatos con comportamientos agresivos, aullando hasta morir de agotamiento. Eso pegaría con agua, bebida por los patos o bebida por los perros o por los gatos. Pero sobre la elección precisamente de esta localidad para hacer un experimento de estos, sí que hay, tengo una pequeña teoría, que es muy sencillo. La zona tiene, por las crónicas históricas, tiene ya antecedentes de brotes de ergotismo. En caso de que esto saliera a la luz, sería mucho más fácil de justificar como algo natural. Estás hablando, Santi, de la posibilidad de esconder una serie de experimentos en un lugar donde ya se habían dado otras alucinaciones más o menos naturales, como puede ser por un ataque de ergotismo. Lo único que las más antiguas, o sea, la última que tuvieron fue en el siglo XIX. O sea, estamos hablando de 1815. Es que es muy interesante, Pablo, porque temporalmente el ergotismo, ¿qué se sabe de él? El último episodio epidémico de ergotismo en Europa fue en el año 1927, fue muy limitado. Y aquí hay una cosa que me gustaría preguntaros, ¿hubo análisis del pan? Porque ahí está la clave. El panadero estuvo detenido, de hecho, porque fue señalado lógicamente como el primer responsable, y se hicieron las pruebas pertinentes para ver si se le podía imputar algún tipo de responsabilidad. No se encontraron pruebas de ningún tipo. En la panadería no se encontró, pues eso es muy raro, porque el cornezuelo molido está ahí. Y en esa época, en los años 50, un micólogo, determinaba en laboratorio lo que era el cornezuelo. Y hay otro aspecto interesante que Santi debe haber tratado, es de la visita, se rumoreaba incluso en Pont-Saint-Esprit, la visita de Albert Hofmann. Santi pudo encontrar datos. ¿Quién es sobre Albert esto, Hofmann, para que todo el mundo Albert Hofmann es el descubridor del LSD-25, un descubrimiento que hace absolutamente por accidente. Él está buscando un remedio contra la migraña y pues empieza a experimentar con diversas sustancias, y por un error de laboratorio, que tiene un guante que se ha rajado, no es completamente hermético, simplemente entra en contacto con una muestra y empieza ya simplemente por ese contacto a tener tremendas alucinaciones, y se da cuenta del tremendo potencial de esa sustancia. Así se descubre el famoso LSD. Efectivamente. Pues bien, unos años después, cuando sucede esto, Albert Hofmann se desplaza hasta allí para, observar la situación, hablar con la gente, en teoría para ayudar, pero no se sabe que ayudase mucho, y coincide allí efectivamente con Frank Olson, una buena parte del Departamento de Servicios Técnicos de la CIA, y Albert Hofmann, que milagrosamente todos coinciden en ese espacio temporal justo cuando está sucediendo todo eso. esto en un pueblecito casi anónimo llamado Puente del Espíritu Santo, ¿no? Eso es muy raro, muy raro. Porque Hofmann además era un químico, que decir, él no era un médico. Él aprendió a costa de, porque luego él sí que se indujo con médicos o amigos suyos al lado la intoxicación, y lo comprobó perfectamente. Ahora, el LSD ha sido manejado por todos los servicios secretos del mundo, seguro, porque es el alucinógeno más potente que existe hoy. Doctor, yo no sé para quedarnos tranquilos o intranquilos, pero por lo tanto, algunos países lo hacen y otros es que no lo hacen. Estados Unidos tiene una cosa que yo creo que es muy buena, que es que a pesar de estas atrocidades, como todos los países, va sacando su información. Claro, ¿qué sabremos dentro de un tiempo de lo que está ocurriendo ahora mismo con cualquiera de ustedes, con cualquiera de nosotros, sin saberlo? Impulsos electromagnéticos, en este mundo interconectado. Qué fácil es ahora examinar
de cualquier forma a una población. Pero ¿Qué estará ahora pasando? ¿Nos vamos a asustar o no? Lo tienen muy difícil. ¿Sí? Desde que nacisteis los periodistas, esto es muy difícil. Porque los periodistas estáis en todas partes. No hay una marea científica ni de ningún servicio secreto que pueda luchar contra los periodistas. ¿Tú crees, doctor? Estoy convencido. Quiero decir, puede haber algún experimento especial que esté muy escondido, en un sitio muy recóndito, pero desde luego un intento masivo de intoxicación, etcétera, salvo un buen partido de fútbol, hoy las intoxicaciones... ¿Crees que esto es parte de una época Yo muy creo que concreta, sí. la Guerra Fría, y que ya hemos abandonado? Yo creo que sí, por lo menos quiero pensar así. Bueno, menos mal. Es una historia muy siniestra, muy oscura, muy extraña. Y estuvo Pablo, aquí están los datos, y por lo menos el doctor Cabrera nos deja con cierta esperanza. Yo no sé si creer eso o no, pero me gustaría, desde luego. Doctor Cabrera, como siempre, una lección. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias. Pablo, gracias por el reportaje, fantástico. Gracias. Santi, muchísimas gracias, compañero. Documento, repito, que están en la prensa cotidiana, que hay que vigilar para darse cuenta de que, desgraciadamente, los hombres y mujeres corrientes, las personas que tranquilamente hacen su vida, muchas veces han sido cobayas de los servicios de inteligencia. Pues sí, y un pequeño llamamiento a los espectadores. Frank Olson estuvo durante una larga época residiendo con su equipo en el Sáhara español. Si alguien tiene algún tipo de indicio anómalo en los años 50-60 en la excolonia, pues que se pongan en contacto con nosotros, que lo mismo hay materia para investigar. El arrepentido de los servicios de inteligencia americanos que hizo experimentos terribles. Vamos ahora con imágenes, con fotografías. Puede que no tengan la fuerza, el impacto de esa que mostraba el doctor Cabrera, de esas víctimas del pan maldito, pero estoy seguro que les van a gustar. Vean con mucha atención esta imagen porque, y no es la primera vez, atención, que un objeto volante no identificado, un ovni, ha abortado cualquier tipo de vuelos dentro del aeropuerto, uno de los principales aeropuertos de China. Lo increíble es que con la cantidad ya de elementos de dispositivos móviles que existen, hay muchas filmaciones, muchas grabaciones de este artilugio o lo que sea que ha evolucionado por los cielos del gigante asiático. Es el octavo avistamiento, Iker, que se tiene desde el verano de un objeto volante no identificado. Pero en este caso, en el aeropuerto estaban comprobando que ese objeto alargado, y lo tenemos muy luminoso, como de forma tubular, así lo describían, y que emitía una especie de luz, estaba parado encima casi del aeropuerto, por lo que 3 vuelos tuvieron que ser llevados a otros aeropuertos secundarios. No sabían de qué se trataba. Resplandecía en un principio así como unos flashes. Sí, como unos flashes. Es más, dice que dio varias vueltas sobre el aeropuerto, que intentaron establecer contacto con ese objeto, que salía en todos los radares del aeropuerto y fue visto por los pilotos de los 3 vuelos que tenían que aterrizar y también por los controladores aéreos, además de todos los pasajeros que se encontraban allí en ese momento. Ese sería, esos flashes, el inicio del encuentro o del suceso. ¿Puede ser un artefacto humano? Quizá. Desconocido, seguro, porque la expectación ha sido mundial. Ya lo fue antes del verano. Es que hubo un primer incidente con interrupción de vuelos. Solo comparable en nuestro país, lo hemos vivido en algunos casos, por ejemplo el famoso de Manises, que tienen que aterrizar los aviones fuera de su ruta porque algo, un intruso en el aire, está impidiendo el paso prácticamente. ¿Qué está ocurriendo en China? Pues bueno, ahora de nuevo, todas las cadenas prácticamente del mundo, los informativos, la prensa ha hablado de ovnis sobre China. Algo está pasando. Si tienen más información, si algún ingeniero nos puede hablar de la forma de este objeto, pues estamos dispuestos desde luego a recabarla. Desde luego, también hay que añadirlo, algo increíble está pasando en los cielos chinos. Intentaremos acercarnos, aproximarnos al misterio. Han tenido las imágenes, las filmaciones incluso. Esta es de otro tipo. Primero, porque es de un espectador de Cuarto Milenio. Y segundo, porque es una de las caras o reflejos más raros que yo he visto en estas 6 temporadas. Se llama Carlos, el espectador que nos la enviaba. Esto es la playa de Los Arenales, en Alicante. Nos decía que durante el mes de agosto pues se hizo una fotografía allí y fíjate lo que salió. Una de las imágenes de las pareidolias más claras que hemos tenido en el programa. ¿No? Sí, ¿verdad? Incluso parece con la nariz un poco alargada, un bigote, unos ojos profundos, barba o bigote. Sí. Bueno, los ¿Y él análisis... la estaba viendo en ese momento? No. ¿La cara? Él estaba agachado en las rocas de la playa, no la veía en ese momento, pero fíjate lo que salió. En un principio, además, como era tan clara, pensamos incluso si podía ser un montaje, que con Photoshop nos hubieran creado una cara con los reflejos del agua, pero para nada, al contrario. Esta sí es la recreación
que nos ha hecho Guillermo León. Una recreación que más o menos se parecería al personaje que estaba ahí entre las rocas. A mí en esta ocasión me da más miedo, suele pasar el original. Por cierto que hay muchísimos mitos, ¿verdad? El hombre mirándose, viendo su reflejo en las aguas de un río, en las aguas del mar. Aquí además viene con un misterio. Vámonos a un camposanto. Nos vamos a un camposanto. Francisco José Ramos nos enviaba esta fotografía, decía que estuvo realizando el Camino de Santiago, que es un cementerio de Lugo, pero que no sabe muy bien ubicarlo porque es cierto que hizo varias fotografías a camposantos, sobre todo a esta que le llamó la atención, ese crespón negro que parece colgar de una de las barras de la puerta de este cementerio. Bueno, él hizo la fotografía con el cementerio detrás, y esa le bruma pareció, laica, eso es, una fotografía pues impactante, pero no contaba con que había un personaje detrás. Un personaje que nosotros hemos analizado, Iker. Una forma allí en la esquina justo, ¿no? Sí, Tengo que parece alejarme una un poco. forma. Mira, vamos a ver si lo alejamos y así se ve a lo mejor. Está ahí, ahora lo voy a ampliar. Como un niño o una niña vuelto de espaldas. Sí, no sabemos si vuelto de espaldas o no, porque esto de aquí podría ser la mano, esto la cabeza y una especie de túnica o traje blanco o una mortaja. Y él no vio a nadie. En un cementerio, ahí no había nadie, según nos decía nuestro espectador, y según los análisis de Guillermo León, tiene que ser o alguien que estaba en el cementerio, vestido de blanco, o bien visitando una tumba, o bien pues algo que tuviera que ver con las sepulturas, a lo mejor una cruz desvencijada, o si alguien conoce este cementerio. No podemos dar muchos datos, tan solo que se encuentra en Lugo. A lo mejor por los nichos pueden saber qué es, o por la puerta y los nichos. Bueno, si alguien puede acercarse a este cementerio y descubrirnos esa incógnita, si es un personaje o si hay algo más. Dos vías de contacto que están viendo ya, fundamentales para esa información. Por cierto, esta foto viene de perlas, es perfecta para bisagra con nuestro próximo viaje. Bruma galaica, crespón negro, sensación del misterio que se acerca y sobre todo cruces de piedra. Y vamos a hablar de este símbolo ancestral porque pocos condensan tantos misterios a su alrededor. Vean el viejo cruceiro que ha llegado hasta aquí, hasta la mismísima nave del misterio. El inmortal cruceiro de piedra. Hay que fijarse porque en ocasiones hay signos y símbolos, pero de eso hablaremos luego. Miren por favor con toda la atención las caritas de niños. Las caritas envueltas en pena de niños en el limbo. Porque muchos de estos auténticos iconos de la Galicia, eterna y profunda, señalaban la existencia de cuerpos enterrados. Hace unos 4 años, y ustedes se acordarán seguro, el mismísimo Vaticano y el Papa a la cabeza hablaban de eliminar el limbo, de eliminar esa interfase, ese lugar de nadie, esa tierra inhóspita. Quizá haya una especial tristeza ahora en las caras de muchos niños de piedra de los cruceiros. No solo había enterramientos, no solo eran lugares de bandidos, no solo eran entornos de peticiones, eran enclaves donde ocurrían cosas fuera de lo normal. Queremos recorrerlos y les aseguro que luego van a escuchar cosas absolutamente increíbles y reales. Comienza nuestro viaje de cruceiro en cruceiro. Desde los albores, los insondables caminos y senderos de Galicia siempre han confluido en encrucijadas temidas por viajeros y peregrinos. Hubo un tiempo en que en estos lugares se erigieron una especie de amuletos capaces de espantar el miedo y el maligno. Eran los cruceiros, unas misteriosas cruces de piedra que ostentan casi siempre la imagen de Jesús o rostros desdibujados de niños. Quizá los mismos que descansan bajo su suelo sagrado. Había una razón por la que no se les dejaba enterrar en los cementerios. El cura no les dejaba, porque esos niños no estaban bautizados. Eran recién nacidos que morían. Después se enterraban donde había cruceiros. Se enterraban bajo las cruces. Eliminado por el Papa Benedicto XVI en el año 2007, el limbo jamás fue un dogma de la Iglesia Católica. No obstante,
fue ampliamente empleado como una visión muy restrictiva de la salvación de las pequeñas almas. San Agustín decía que los niños que no recibían el sacramento iban directamente al infierno. Entendiendo que, de hecho, hasta el cambio del Código Canónico de finales de los 80, estaba prohibido enterrar a los no bautizados y a los suicidas en terreno sagrado, la gente buscaba el hecho de acercar dentro de lo posible esos niños que habían podido morir sin bautizar a un terreno en el cual sí estuviera esa influencia sacralizada de la Iglesia. Tales restricciones conllevaban a los parroquianos hasta hace pocas décadas a buscar aquellas cruces de piedra. Había que buscar los cruceiros que estaban en el límite, en el linde de la parroquia, en las afueras, en lugares ocultos, oscuros, en esas encrucijadas de final de camino. ¿Por qué? Porque a esos niños habían que enterrarlos de noche, de alguna manera, de una manera privada y clandestina, ¿no? Porque eran enterramientos de alguna manera prohibidos. No había territorio para enterrar a los no bautizados, pero había que enterrarlos, y la manera era acercarse a esos cruceiros alejados. Excavar la fosa, enterrar a los niños, rezar y luego ocultar ese enterramiento con una losa para protegerlo de que las alimañas por las noches no removieran la tierra fresca y pudieran alimentarse a base del cuerpecito del infante, de la criatura allí enterrada, y para dar seguridad y marcar el territorio donde había ese enterramiento. Era como una lápida oculta. Poco se habla de cómo morían algunos de esos bebés, conocidos popularmente en Galicia como anxinos o angelinos. No siempre eran muertes naturales. Familias numerosas y muy pobres buscaban soluciones drásticas para los niños que nacían con malformaciones o que eran incapaces de alimentar. Era entonces cuando entraban en escena unos oscuros personajes, las bruixas afogadoiras o brujas ahogadoras. Se suele contar que esos niños a los que no se le podía dar cabida en el hogar por ese periodo de hambruna eran recogidos por la noche, a veces metidos en sacos, lo cual nos podría llevar a la leyenda del hombre del saco. Y según la zona o según el lugar, se cuenta que o bien eran asfixiados con la propia tela del saco, con las manos de la bruja, y en los ríos, como tantas veces hemos oído o hemos leído de los gatitos que el granjero deja ahogar y demás. Suena cruel, pero hay que ponerse en contexto. En ese caso, muchos de esos bebés que habían muerto sin bautizar, al no poder acogerse a sagrado y encima, teniendo en cuenta que habían muerto porque la familia no podía atenderlos, eran enterrados en los cruceiros. Y a día de hoy, en algunos de los cruceiros, todavía pervive esa sensación de que hay apariciones de esas brujas, a veces relacionadas con mujeres enlutadas, o las mujeres enloitadas, que se dice en Galicia. Espectros de mujeres enlutadas que recuerdan a aquellas brujas deambulan por los cruceiros. No todas las almas de los bebés enterrados en los cruceiros han podido descansar en paz. Bajo la cruz de María Pau, en Galdo, se cuenta que yacen los cuerpecitos de dos niños gemelos. Uno fue bautizado y apadrinado antes de morir, pero el otro no tuvo la misma suerte. Cada día, el padrino regresaba al atardecer a su casa y pasaba delante del cruceiro, hasta que... Y una noche, pues escuchó una voz muy profunda que decía algo así como: «Padriño, padriño».
padrino, en castellano. Y ante esto pues se quedó asustado y salió corriendo. Vuelve a pasar después de unos días. Y escucha una discusión entre los dos niños, las dos voces que salían, que decían algo así como non é teu, que é meu. Es decir, no es tuyo, que es mío. Ante esto se da cuenta que hay una disputa por el padrinazgo. Y ya contesta él mismo a la llamada diciendo son dos dous, soy de los dos. A partir de ese momento, curiosamente, las voces callan para siempre y puede ya pasar regularmente por el camino como antes, quedando los niños totalmente en paz. En el lugar denominado Viso, en el concello de Olveira, aún recuerdan los dos bebés enterrados durante la Guerra Civil. El cruceiro, hoy reconstruido, fue destruido por un falangista de una aldea rival en aquellos tiempos de contienda. Según cuenta mi suegro, él tiene dos hermanos enterrados aquí, en la Cruz de la Santa, y debía de haber muchos niños más. Donde los enterraban ponían una piedra, y había muchas alrededor del cruceiro, y en cada piedra un anseliño. Hasta hoy, los vecinos rezan por las almas de los infantes y también piden algunos favores ante el cruceiro. Las personas que vienen aquí ponen velas, a veces también para las enfermedades que tienen. Dolores de cabeza, de columna, de una pierna. Ponen velas para curarse aquí. Las cruces de piedra de las encrucijadas también servían para combatir a la Santa Compañía, la misteriosa procesión fantasmal que anunciaba una muerte cercana. Y entre las funcionalidades de los cruceros estaría precisamente fijar esas almas que andan sueltas de un sitio para otro a través de los ataques que se pueden dar de ese mundo negativo de noche con la Santa Compañía cuando atacan a los caminantes que van solos por los caminos. Hoy por hoy ya no se entierran más niños bajo estas cruces de piedra, pero siguen siendo un testimonio fidedigno de costumbres y leyendas de tiempos pasados y, sobre todo, reductos de descanso eterno para las diminutas almas de los desdichados angelinos. Junto al cruceiro ocurren cosas, junto al cruceiro empieza nuestro debate. Es un tema impactante. Me decía el compañero Fernando Ribes, que ha realizado esta recreación que ustedes acaban de ver, que era algo denso, oscuro, y yo creo que conecta directamente con un sustrato auténtico de varias generaciones en Galicia. Y es antropología también, y es creencia, y es leyenda, y es verdad. Hay que contarlo. Y para eso tenemos además a dos auténticas autoridades. Y vamos a aprender con ellos, que siempre es la motivación de este programa. José de Cora, por un lado, buenas noches. ¿Qué tal, Iker? Buenas noches. Y Pemón Bouzas, por otro. Buenas noches, Iker. Buenas noches, bienvenido. Gracias. Autor de libros como Mitos, Ritos y Leyendas de Galicia. Todo un bestseller en Galicia. Pemón Bouzas me comentaba una cosa, mientras veíamos el reportaje, que de verdad me ha dejado alucinado. Miraba él, Pemón, no miento, ¿verdad? ¿Mirabas tú ese cruceiro? Sí, miraba el cruceiro. Creado por Juan Villa. Sí. Y me decías que hay marcas, ¿y por qué? Vamos a ver, los cruceros que fueron utilizados como lugares de enterramiento para los niños inocentes, para los angeliños, para los no bautizados, que se murieron antes de ser bautizados, que por lo tanto no podían ser acogidos en los camposantos porque no eran cristianos. Esos cruceiros solían tener marcas en dos sitios, tanto en los distintos pasos, escalones de la base, como en el fuste, que nosotros llamamos en el varal del cruceiro, ¿no? Esas marcas podían ser simplemente pequeñas cruces talladas o letras o símbolos que, en el caso de ser letras, eran generalmente las iniciales del nombre de la familia a la que pertenecía el bebé fallecido. Algunas marcas que podían identificar también el territorio, la zona o la casa a la que pertenecía el bebé fallecido. Hasta los años 60... Si nos fijamos en ese fuste del cruceiro, veremos letras. Hasta en los años 60, antropólogos gallegos que han investigado muy a fondo
yo soy más un divulgador, ¿no? Pues ellos que han investigado a pie de campo saben, y hay constancia de que en la década de los años 60 en algunas zonas de Galicia se seguían enterrando a los no bautizados en los cruceiros, fundamentalmente debido a la intransigencia de determinados párrocos que no permitían que... En otros sitios de Galicia se aprovechaba la parte exterior del muro del cementerio para estos enterramientos. Pero siempre es curioso, ¿verdad? Con esa separación. Sí, con esa separación, ¿no? Y con ese mundo diferente, el mismo mundo que, recogiendo noticias, pertenece ya al limbo, ¿no? Siempre en un estado como de no ser indefinido. Es curioso, porque yo creo que hemos visto varios elementos en el reportaje sumamente interesantes. No solo haríamos de niños, que es lo que más puede impactarnos, evidentemente, y luego veremos si creéis que hay algo de verdad en esas figuras de las brujas ahogadoras. Yo no lo he visto nunca y me he quedado también bastante impresionado. Pero los suicidas, por ejemplo, y siempre se ha hablado mucho de esto, también pertenecían a ese, digamos, lugar de condena o no de estar en sagrado. Niños no bautizados y suicidas, con lo cual imagino en plena noche la carga que tenían estos cruceros iba mucho más allá de la pura piedra, de lo visible. Sí, bueno, el tema de los suicidas no es exactamente autóctono de Galicia, porque es común al mundo cristiano, es decir, la prohibición de que recibieran tierra sagrada el cuerpo de aquel suicida, porque se entiende que ha pecado en el último instante. Es decir, siempre en cualquier muerto cabe la posibilidad, por muy malvado o por muy alejado de la Iglesia que haya estado durante su vida, siempre le queda un segundo de último momento de arrepentimiento que le podría valer para recibir tierra sagrada. En el suicida no se le concede porque ha apretado el gatillo o se ha ahorcado queriendo morirse, entonces es un pecado del que no puede redimirse. Pero bueno, en cualquier caso, efectivamente, entra dentro de este capítulo de no aceptados. Y también habría que añadir, y tanto en el tema de los cruceiros como de los niños, que la costumbre, el pueblo, ha inventado otros sistemas para escaparse de esa maldición, como es el bautizo intraútero. Es decir, la madre que cree que tiene riesgo de perder a su niño o que ya ha tenido abortos anteriores, recurre a una ceremonia en puentes, determinados puentes. Sirven todos con tal de que tengan ojos y sobre todo si están presididos por un cruceiro en el Sí, hay un cruceiro, exactamente. Esos son puentes divinos, que sobre muchos de los ríos que también tienen nombres relacionados con las divinidades como Deva o Navia o una cosa de estas, ¿no? Pero digamos que se bautiza el feto, bautizan el feto mediante un ritual con diferencias en las 4 provincias, pero bueno, básicamente es pasar una noche allí, comer determinados... Bueno, esto es maravilloso, esto yo no lo conocía. Y el feto es bautizado de tal forma... Se siguen haciendo, ¿eh? Que si se siguen haciendo porque estamos hablando del siglo XX, XXI. Sí, sí. No, sé quién los hace. Cuarto milenio, estamos en cuarto milenio. Sé quién todavía practica estos bautismos de nonatos. Suele haber el cruceiro, porque de alguna manera santifica, aparte de la pureza del agua del río, la mujer embarazada está allí con unos familiares que capturan al primer paseante, al primer caminante a las 12 de la noche, pocos caminantes, a veces hay que esperar hasta el alba, al primer caminante, en algunos casos se sabe que fue la pareja de la Guardia Civil, que inmediatamente se les invita a la comida del bautizo y les dice, por favor, apadrinen, y se convierten en los padrinos de un niño que no ha nacido, ¿no? Eso está ocurriendo hoy, me dices. Eso ha ocurrido en los últimos años, hasta hace muy poco, y conozco, de hecho, a una persona que ha realizado bautismos de neonatos, de no natos todavía, ¿no? Y hay como una gran dicotomía, cara y cruz, en el tema de los cruceiros, y es, hemos visto a algunas personas que acuden a estos lugares, ponen velas, hacen peticiones, es una especie de lugar de peregrinación, y al mismo tiempo hay un concepto casi maligno o de evitar
o de cuidado con estos entornos porque ocurren cosas, ¿no? Es curiosa esa doble visión del cruceiro. Son dos cosas, efectivamente, Iker. La visión de que es un lugar de santidad, es decir, es un terreno sagrado, eso está en el origen ya del propio cruceiro. La mayoría de los cruceiros gallegos se cree que son posteriores al siglo XIV, ¿no? ¿Dónde están? Hay cruceiros que están en los atrios de las iglesias, cruceiros que están en las entradas de los cementerios, pero esos cruceiros de las encrucijadas son lugares de fijación y digamos, de poner la parte positiva y buena de la vida frente a la parte incierta y negativa que te presenta cualquier encrucijada, porque una encrucijada es un cruce de caminos y no sabes lo que va a llegar por cualquiera de los otros caminos. De este mundo o del otro mundo. De este mundo era aprovechado por los salteadores de caminos, por los bandoleros en todas las épocas en Galicia y fuera de Galicia, y de ese mundo paralelo tan gallego, que es el de las ánimas del purgatorio, las almas del purgatorio, los cultos de ánimas que hemos hablado aquí José, son un clásico que también, suelen ¿no? estar al lado de los cruceiros o independientemente. Entonces, el cruceiro se instala ahí para fijar un lugar. Oigan, aquí hay un lugar sacralizado que puede proteger la parte a los caminantes sorprendidos por la noche, por la tempestad, etc. La otra parte que mencionabas es la parte de cruceiro como lugar de sanación, de curación. Hay muchos de los viejos antropólogos del siglo XX, investigadores como Antonio Fraguas y muchos otros investigadores gallegos, han recogido in situ hasta coplas que cantaban los familiares de los niños o de los enfermos que eran trasladados al cruceiro, sobre todo por las noches, haciendo una serie de rituales, rezando unos rezos, valga la redundancia, dando vueltas alrededor de los cruceiros para que se fuera el mal, para que el aire llevara el mal que tenían y la enfermedad quedara en tierra o se la llevara el mal que pasaba por la encrucijada. Y también, José, con un tema que sé que te interesa, que nos interesa a todos y que ha vuelto a aparecer evidentemente de refilón, y no puede ser de otra forma, que es la mítica, legendaria, no solo gallega, ojo, porque también en otras partes, Santa Compaña, como muestra de que en torno a los cruceros, hemos visto incluso testigos que hablaban de casos, de voces, la sensación de que los fenómenos más o menos inexplicables también se producen cerca de estas encrucijadas. Sí. Y en este caso, ya que estamos hablando de niños y cruceros, hay que decir una cosa que se conoce menos, que es la Santa Compaña Infantil. Es decir, Santa Compaña Infantil. La Santa Compaña Infantil. Luego dicen que pongo estas caras y que realmente, y mis compañeros lo saben, es que yo aprendo cada día de ellos, que son los que saben, pero es que me quedo alucinado de la riqueza antropológica. Hay una Santa Compaña Infantil, la creencia en ella. Es la antítesis de la Santa Compaña tradicional, o digamos la más conocida, la estadea, que sale de noche. La Santa Compaña Infantil sale a las 12 del mediodía. Está formada por niños muertos, efectivamente, espíritus de niños muertos, pero no produce ningún mal, sino produce el bien. Está a la luz, no se esconde en las noches gallegas, sino que se exhibe a la hora del mediodía, y es una especie de antítesis espiritual a la parte negativa que tiene la Santa Compaña, que no todo es negativo. Y es curioso, ¿por qué que me parece maravilloso, por qué esta Santa Compaña Infantil, esta creencia en ese mito o no, ha sido borrada, ¿verdad?, casi por la popularidad de la negativa, de la otra, de la que anuncia la muerte. Es más fácil verlas de noche, porque las luces de día pues no resaltan tanto, evidentemente. Pero digamos que existe en la tradición este desfile de almas, de almiñas, de angeliños, que saldrían digamos, no imitando a los mayores, porque los espíritus que forman parte de la Santa Compaña tienen sus otras motivaciones, no haber alcanzado todavía esa puerta en donde van a descansar finalmente, ayudar a alguno de los parientes que tienen todavía en la tierra, recoger, buscar a ese vivo que tiene que llevar la cruz delante de ellos, porque ellos como seres espirituales son incapaces de agarrar nada material y necesitan un vivo para que les lleve esa cruz. A mí me gustaría preguntaros, el tema da para mucho evidentemente, y yo creo que en estos minutos hemos
sacado en claro, ¿no?, varias ideas importantes. No se habla mucho habitualmente de los cruceros, y si se habla siempre es, en este mundo tan mecanicista, del exterior o de lo artístico, claro, que también es interesante. También. Pero cuidado, lo que hay antropológico, filosófico y de leyenda en torno a ellos es tremendo. A mí me gustaría, José Pemón, casi en titulares, por favor, si un viajero, que es lo que intentamos motivar, va a buscar algo nuevo, una visión nueva, distinta de algún cruceiro en Galicia, por lo que sea, ¿cuál le recomendáis? Hombre, yo recomendaría uno que es cercano a Lugo, en Adai, pero por una razón muy cercana a mí. Te explico con la brevedad que me pides. Estábamos rodando un documental sobre asuntos relacionados con viejas tradiciones gallegas, sobre todo con asuntos del 1 de noviembre, de difuntos y todo esto. Tan próximo ahora todos nosotros. Tan próximo, exactamente. Y dos actores, dos figurantes, comparten el mismo coche, pasan por delante del cruceiro y nos cuentan al día siguiente que no que se perdieron, sino que esto está a unos 20 y tantos kilómetros de Lugo. Ellos aparecieron a 30 kilómetros, con una pérdida total del tiempo, del sentido del tiempo y del espacio. Naturalmente, todo el mundo lo que le preguntó cuántas cervezas habían bebido. No habían bebido porque venían del rodaje directamente, de acabar el rodaje a las 9:30, 10 de la noche. Se trasladaron a otro mundo ellos explicaban, por una puerta que no abrieron, que no querían abrir, que se les abrió. Y yo, como el caso lo tengo tan cercano, no puedo decir los nombres porque tendría que pedirles permiso, pero bueno, están localizados. Estas dos personas aseguran hoy que han entrado en una tercera dimensión a través de un cruceiro que está en esa zona. Por esa razón y por ninguna otra especial, tienes poca razón. Esa. Desde luego no está nada mal, porque y no hemos ahondado en fenómenos extraños próximos a cruceiros, que parece que, porque yo creo que será motivo de otro programa, parece que hay mucho testimonio, muchas personas que hablan con datos, y en este tiempo moderno que vieron cosas, que ocurrieron cosas. Yo no sé si puede recomendarnos otro cruceiro, Pemón, sí, donde quizá el misterio también esté muy cerca. Vamos a ver, uno que sale precisamente en este reportaje que hemos visto, es el cruceiro de Moldes. Está al final de la Sierra del Barbanza, en la costa norte de la Ría de Arousa, ¿no? Ahí arriba es un cruceiro muy bonito, de los que se denominan de capeliña, que tiene hornacina, con la Virgen de Belén en el interior de la hornacina. Está en una encrucijada subiendo a un monte. Ese monte es un monte emblemático en toda la zona del Barbanza, que es el Monte de la Curota, pero hay túmulos, hay algunos dólmenes destruidos parcialmente, hay riqueza arqueológica en la zona, y ese cruceiro dicen que le da la espalda a la zona de Olveira, donde estaban este otro cruceiro en el que hemos visto a los testimonios de las personas que tenían allí familiares enterrados, donde están las dunas de Corrubedo. Se dice que las dunas de Corrubedo esconden debajo una ciudad sumergida dentro de las tradiciones de ciudades sumergidas celtas. Una ciudad que pecó, la ciudad de Valverde, y que por lo tanto la Virgen les dio la espalda. Es un lugar en el que yo personalmente he visto hace años restos de aquelarres que se habían realizado allí por las noches, y eso ha salido en los medios de comunicación, en la prensa local, en varias ocasiones, porque se han repetido. Es una encrucijada en el medio del monte. Ahora sean caminantes y vagan en busca de la sombra de los cruceiros, que alcanzan a partir de esta noche, yo creo, para el gran público, otra dimensión. Qué bonito es reivindicar toda esta cultura, que no se muera, que esté viva y que la piedra tenga algo más, porque siempre, desde lo más remoto, desde los más difuntos y ancestros nuestros, ha habido esa comunicación con lo sagrado y también con lo extraordinario que ocurre a su vera. A la sombra del cruceiro hemos estado estos tres amigos para enseñar cosas, sobre todo ellos, evidentemente. José de Cora, hasta la próxima, muchísimas gracias. Gracias, Iker. Y Pemón Bouzas, hasta la próxima, que sea muy pronto y que nos enseñéis gracias. Muchas más cosas, porque esto tiene una segunda parte, seguro. Muchísimas gracias, de verdad, los dos. Vamos ahora con noticias. Fue en el 2007 noticia cómo el Vaticano directamente discutía sobre dónde dejar el limbo, ese limbo, ¿no?, siempre maltratado, siempre indefinido y marcado ahora con la cruz del cruceiro. Vamos con otras noticias, porque ha habido muchísima actualidad.
Viajamos hasta Valdepeñas para hacernos eco de un hallazgo realmente extraordinario, Carmen. Ha ocurrido en el yacimiento arqueológico del Cerro de las Cabezas, donde han hallado 2 cuerpos decapitados. Se trata de 2 jóvenes de entre 10 y 15 años que, según las dataciones, tienen más de 2.500 años. Parece ser que estaban dentro de un recinto de sacrificio ritual. Según los especialistas, a finales del siglo III o principios del IV, era común en la cultura ibérica realizar sacrificios al conmemorar algunos edificios. Es curioso, en el Cerro de las Cabezas se encuentran 2 decapitados, todo un juego simbólico, y seguimos con las casualidades. Otros 2 cuerpos, pero de momias, ocupan toda nuestra atención. Los restos de 2 nobles fallecidos en 1648 han sido los últimos en incorporarse a la exposición sobre momias más grande del mundo. El barón von Kreisman ha sido quien ha donado los restos momificados de sus antepasados, con quienes convivía en un castillo del siglo XIV que se encuentra cerca de Frankfurt, en Alemania. Los cuerpos se habían conservado de forma natural dentro de los ataúdes, donde fueron amortajados. Incluso se puede ver cómo la momia del barón conserva incluso las botas puestas. Los especialistas fueron a recoger los cuerpos, que se encontraban en muy buen estado de conservación, dadas las condiciones climatológicas que había en los sótanos del castillo. Su descendiente más cercano las ha donado a la exposición Momias del Mundo, que permanece abierta al público desde junio en Los Ángeles, en California. Pienso que en esta sección de noticias, porque nos apasiona la arqueología, hemos mostrado infinidad de fósiles, extrañísimos, extraordinarios también, pero en cuanto a la rareza creo que este se puede llevar la palma. Y los ha descubierto un grupo de paleontólogos en Perú. Se trata de los restos fósiles de un pingüino gigante. El animal, que tiene 36 millones de años de antigüedad, aún conservaba plumas y escamas que podrían ofrecer información sobre el periodo Eoceno y sobre cómo la especie evolucionó desde su estado primitivo a su forma actual. El emperador del agua, como le han llamado los estudiosos, tiene el esqueleto casi intacto, lo que permite a los científicos entender la anatomía de los primeros pingüinos. El color de los restos sugiere que los animales, en un principio, no eran blancos y negros, sino rojizos. Se estima que medían 1,5 metros de altura, mucho mayor que el pingüino emperador, el mayor de las especies modernas. Algo está pasando, evidentemente, en la arqueología peruana. Hace bien poco lo recuerdan, el leviatán, una especie de monstruo absolutamente descomunal que se alimentaba de cachalotes, desconocido. Ahora este pingüino, también en su dimensión, gigantesco. Vamos ahora, sin perder un minuto, con Mundo Insólito. El Hobbit, la precuela del Señor de los Anillos que se estaba rodando, ya dicen que está agafada. ¿Por qué? Boicot sindical. Los trabajadores que dicen que están en muy malas condiciones y que no quieren trabajar. Los estudios que se han quemado, todos los decorados al garete y todas las miniaturas que se habían hecho para recrear esa película de fantasía e imaginación, lo tienen que volver a hacer, si no, no pueden hacerla. También ha habido varios accidentes con los cámaras que estaban rodando las escenas e incluso ya se habla de maldición. ¿Tendrán que exorcizar los platos? Y nos vamos hasta Malasia, donde ha ocurrido un hecho espeluznante. Un mono, un macaco, ha entrado en una vivienda, se ha llevado a un niño que tan solo tenía 4 días de vida y sus padres lo han encontrado mientras se lo comía encima de un árbol. La madre está en estado de shock viendo la escena y cuando pudieron rescatar al bebé, que tenía graves heridas en la cara, en el cráneo y en parte de su cuerpo, los médicos ya no pudieron hacer nada. Al parecer, la tala de bosques está haciendo que muchos monos y otros animales estén entrando en las viviendas y, en este caso, comiéndose a niños. Y nos vamos hasta Nueva York, donde se está celebrando la exposición Cuba en Revolución. Fíjense, fotografías inéditas del Che Guevara, una vez muerto. Nunca habían salido a la luz, pero ahora 30 fotógrafos han puesto todo su material para que la gente pueda verlo hasta enero del 2011. No se pierdan estas imágenes impactantes. En ocasiones se producen acontecimientos que hacen que todos los focos de una población se dirijan a un punto con misterio, a un punto, también hay que decirlo, con miedo, con terror. De eso hablamos allá arriba, en la hemeroteca. Fenómeno sociológico en toda regla en la provincia de Ávila y concretamente en 1979. Navas del Marqués, una construcción muy concreta que ustedes ahora van a ver, la Abadía de San Pablo, atribuida a Fray Juan de Villacastín.
1546. Y parece ser que ya muy lejano en sus tiempos de gloria, cuando es apenas una pura ruina, a las personas les empieza a dar por decir que ocurren una serie de voces. No apariciones, sino voces. Por eso el caso, con Margarita Landi ni más ni menos a la cabeza, hablaba de el muro del agonizante, la leyenda de un emparedado. Y sobre todo, Carmen, personas que empiezan a acudir en masa, provocando un fenómeno social pues poco conocido en esta provincia castellana. Personas que aseguraban escuchar los jadeos de alguien moribundo, incluso decían los ronquidos de los estertores de la muerte. Unos pensaban que eran aparecidos, que eran personas que ya no estaban en esta vida. Otros, en cambio, atribuían esos sonidos a los pájaros, a una lechuza blanca que decían que muchos de los lugareños habían visto merodear por la zona. Pero lo cierto es que, como bien decía Siker, se monta tal revuelo social que acude gente allí de Madrid, de Ávila, de Segovia, las televisiones, los periódicos decían. Y día a día tenían hasta disturbios públicos, hasta tal punto que tuvieron que poner carteles porque hubo accidentes dentro del convento. Bueno, es que incluso van a haber imágenes de atención, toda persona que entre en el convento será responsable de cualquier accidente que sufra. Los primitivos, en aquella época, grupos de investigación psicofónica, por ejemplo, se empezaba en la radio a hablar de las míticas parafonías o voces de origen desconocido y la gente acudía con esos grandes radiocassettes intentando grabar. Pero claro, es que incluso dicen que los vecinos de la población cercana de Navas de Marqués no podían ni siquiera dormir ante la peregrinación nocturna para escuchar los lamentos del supuesto emparedado, del que jamás se supo, por cierto. Jamás se supo de dónde salían esos sonidos, ya que eran debidos. Pero lo cierto es que los visitantes molestaban y mucho a los vecinos del lugar. Pero decían que la calle era de todos y que allí podían hacer lo que quisieran. Bueno, pues al final todo se fue diluyendo. Se quedó en un espectro de unos 2 meses. Las personas no sabemos qué obtuvieron realmente ahí, si pruebas o elementos. Se habló de una lechuza, se habló de un pájaro como causante de todo aquel revuelo. Emparedado él entre algunos de los muros, provocaba un eco realmente extraño que la gente interpretaba como eso, los lamentos de un agonizante. Ahora hablamos de otros lamentos, vienen de muy lejos, del espacio exterior. Ustedes lo saben, porque aquí hemos hablado de ello. En las últimas semanas, en la Tierra se han recibido extraños pulsos. Algunos afirman que láseres desde lo más lejano, casi desde el infinito. Hay quien opina que son civilizaciones que están mandando su señal. ¿Es cierto o no? También ha habido mucha confusión. Queremos empezar un viaje al espacio y están todos invitados. Nos encontramos, ya lo saben, dentro de la nave del misterio. 2 lugartenientes de lujo. Miguel Gilarte, director del Observatorio de Almadén de la Plata, director de la Sección Astronómica de España. Miguel, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Iker. El espacio siempre eternamente maravilloso, ¿eh? Siempre con interrogantes. Sí, sí lo tendrá claro. Claro que sí. José Manuel Nieves con nosotros, director Ciencia y Tecnología de ABC. ¿Cuántas noticias, José Manuel, incluso de señales de ahí, de lo más profundo? No, todo lo increíble es realidad en ciencia. Qué maravilla poder atravesar el inmenso océano cósmico. ¿Cuántas noticias vienen de estos maravillosos lugares lejanísimos? Bueno, pues con esa máxima o con estas premisas vamos a contarles todo lo último. Hablan de un planeta gemelo a la Tierra casi, o habitable, y de pulsos, de señales. Vamos a debatirlo, vamos a hablarlo con estos 2 grandes amigos que yo creo que vienen de mejor para hablar de los asuntos de ciencia y del cosmos con naturalidad, con normalidad y para que todo el mundo lo entienda. Y digo esto porque en muchas ocasiones los especialistas hablan de elementos, de datos, de números, de constelaciones. Las personas como yo no nos enteramos. Miguel, muchas noticias en un espacio de tiempo muy corto y algunas tan sorprendentes como un planeta que dicen similar, gemelo a la Tierra, habitable, con vida. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos. Pues mira, Iker, se están descubriendo un montón de planetas fuera de nuestro sistema solar. Actualmente hay ya descubierto 500 planetas. Y hay una estrella, Gliese 581, que es un sistema planetario, es el segundo sistema planetario con más planetas que hemos podido localizar. Concretamente tiene 6 planetas. Y 3 de ellos son curiosos porque son muy parecidos a la Tierra. Hay 2 de ellos que se llaman C y D, que están en el límite de la zona habitable. O sea, la zona habitable es una zona donde se dan unas condiciones extraordinarias para que haya vida. Es decir,
una temperatura perfecta, el agua puede correr por la superficie, etcétera, ¿no? Pero siempre que se intenta detectar un planeta, lo primero que se busca no es agua, evidentemente, sino que tenga atmósfera. Esto es crucial, porque sin atmósfera el agua no corre por la superficie. Algo de hecho le pasó a Marte, ¿no? ¿Y este las tiene, estas condiciones? Sí. Entonces, ¿qué ocurre con este planeta? Pues ocurre que es un planeta muy parecido a la Tierra en cuanto a tamaño, es un poquito más grande, tiene atmósfera y temperaturas adecuadas. Tiene un pequeño problema, como casi todo, y es que este planeta le da siempre la misma cara a su estrella, que es una enana roja. Ahora, si quieres, hablamos de ella. Y la otra cara, pues, está siempre en tinieblas, ¿no? Hay una cara siempre oculta donde no puede haber vida. Y entonces se habla de que la zona mejor para poder habitar ese planeta es la zona del terminador, es decir, la zona que divide la noche del día. Muchas personas, muchos amigos que me ven por la calle me dicen, oye, ¿qué está pasando en el espacio? ¿Por qué este interés enorme en los últimos meses con esta búsqueda? Parece que están como anunciándonos que algo va a pasar. Bueno, es muy sencillo. Este planeta es un viejo conocido de los cazadores de planetas, porque como muy bien ha explicado Miguel, es del planeta G, del sistema Gliese 581, es el sexto que se encuentra ya a su alrededor. Es decir, tiene todo, es todo un sistema solar, ya no es descubrir un planeta, sino un sistema solar. Por lo tanto, está bajo la observación de los científicos. ¿Y está muy lejos? Está a 20 años luz. ¿Qué significa? 20 años luz, pues cada año luz son 9,6 billones de kilómetros, pues lo multiplicas, son 192, creo, billones de kilómetros, que es una distancia que no podemos cruzar, no somos capaces. Fíjate que nuestro sistema solar, las zonas más alejadas, las Voyager, que están saliendo del sistema solar, han recorrido 6.000 millones de kilómetros, y estamos hablando de 192 billones de kilómetros. Bueno, pues con todo y con eso, es una estrella que es de las más cercanas al Sol, de nuestras vecinitas. Es una vecinita del Sol. Para que nos demos cuenta de cómo son estas distancias, nuestra galaxia, que es la isla, el universo isla en el que nosotros vivimos, tiene unos 50.000 años luz de diámetro, y esta solamente está a 20 años luz. O sea, es nuestra vecina. A pesar de eso no tenemos tecnología para llegar, con lo cual nos da igual que esté a 20 que a 20.000. No hay tecnología para llegar a ese punto concreto. No tenemos tecnología para llegar. Pero, son insalvables. Claro, eso es difícil de entender, ¿no? Porque en la prensa, José Manuel lo sabe muy bien, que nos informa a través de ella, de repente surgen esos titulares, ¿no? Y las personas normales de a pie decimos, estamos próximos. Ahora les voy a hablar de una señal que ha sido muy polémica, una señal que al parecer ha llegado. Algunos decían que incluso, y se informó así también, desde este punto concreto. Vamos a tener los datos aquí. Pero mi pregunta, yo las entiendo los dos, es eso. ¿Por qué esta pasión repentina? Declaraciones increíbles de astrónomos, declaraciones de Stephen Hawking, y de repente la sensación de que estamos muy próximos a un gran hallazgo. O quizá los científicos no lo veis así. Hombre, desde hace ya mucho tiempo se está esperando una señal de algún sitio, ¿no? El proyecto SETI, que es búsqueda de inteligencia extraterrestre, lleva ya 50 años intentando encontrar alguna señal inteligente, ¿no? Y ha habido 3 señales que son irritantes. Antes de estas 3 señales hubo una, que eran unos pulsos continuos de radio, que duraban 1,3 segundos, y que aquellos que lo descubrieron le pusieron pequeños hombrecitos verdes, porque creían realmente que era una señal. ¿Le pusieron ese nombre? Sí, curiosamente le pusieron eso, porque era una señal extrañísima, ¿no? Muy regular. Sí. Muy regular, y además muy fuerte, una señal de radio, incluso en rayos X, y bueno, pues le pusieron ese nombre y dijeron, bueno, pues seguramente esto será de alguna civilización que intenta contactar con nosotros. Pero claro, es que al poco tiempo descubrieron otras 3 señales. Y claro, ya dijeron, bueno, aquí todo el mundo no va a estar ahora pendiente de nosotros no somos el centro del universo. Con lo cual empezaron a investigar y encontraron un nuevo objeto. Y eso se llamaba un púlsar. Un púlsar es una estrella muy pequeñita, del tamaño de una ciudad, puede tener unos 10 o 20 kilómetros de diámetro y gira a una velocidad de vértigo. Y cada vez que lanza un pulso y llega a nuestra visual, pues lo detectamos aquí. Y eso era pues un nuevo tipo de objeto que nosotros desconocíamos. Por eso hay algunas veces que encontramos señales que pueden parecernos que son de seres inteligentes y realmente son de objetos que desconocemos. Creo que hay un detalle muy interesante y que nuestro querido público va a agradecer. Todos los medios de comunicación a nivel mundial se han hecho eco, y aquí tenemos un viejo computador que trae el eco del espacio. Bueno, pues de una señal que yo creo que para los que no entendemos es difícil de interpretar, pero que muestra una especie de gran pulso, de gran subida en la gráfica,
Y se ha dicho, y se ha comentado, y astrónomos de gran prestigio han afirmado que de esa zona concreta del espacio, ahora vamos a ver qué sabemos y qué no sabemos, surgía un pulso láser. Vamos a ver. ¿Qué significa eso de un pulso láser? Luego acotaremos la zona o no, José Manuel, recibido desde el espacio. ¿Qué ha pasado? ¿Quién es el astrónomo? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, aquí ha habido un poquito de confusión, acrecentada también por los medios de comunicación, que sin ninguna mala intención, porque la noticia es muy bonita y se presta a muchísimas cosas, pues han malinterpretado algunas, o hemos malinterpretado algunas cosas. Unos días después del descubrimiento de Gliese, un periódico británico apareció con una información de que un astrónomo australiano de gran prestigio, se llama Buttar, de apellido Rakbir Buttar. De gran prestigio, es indiscutible. Sí, sí, es un miembro australiano del SETI, tiene muchas menciones, es profesor universitario, es el presidente de las sociedades astronómicas en Australia, en fin, es una autoridad allí. Bueno, pues 2 años antes del descubrimiento de este planeta Gliese 581G, había detectado un pulso luminoso, una única señal, que es en esa gráfica que tienes, un pico muy alto. Es como una especie de encefalograma que de repente se dispara un pico. Y de pronto, ¡pum!, algo que llega del espacio. espacio. Y que ese pulso, esa señal, procedía de la misma región donde se había encontrado este nuevo planeta. Claro, basta esa pequeña coincidencia para que todos se lancen a decir, pues entonces, fíjate, un planeta potencialmente habitable, y 2 años antes de que se supiera ni siquiera de que había un planeta, estamos encontrando... Bien, pues esa noticia ha sido recogida una y aumentada y amplificada en medios de todo el mundo, hasta que ha tenido que salir el propio Rakbir Buttar a decir que no es exacto, que es verdad que él encontró ese pulso. Además, en la hoja que él sacó, que él arrancó, como tú acabas de hacer de la máquina, escribió de su puño y letra, ¿es esto ET? Es esto ET, porque la intensidad, la duración de esa señal luminosa, que podría parecerse, ya decía Buttar, a una emisión de un láser, sería lo más parecido, es difícilmente explicable por medios naturales, a no ser que nos encontremos con otro objeto capaz de producir esas señales. Pero resulta que no la encontró en la región donde está el planeta Gliese 581G, sino en otra constelación, que es la constelación de Tucane, que está... ¿Eso está muy lejos? Pues está bastante lejos, es decir, se ve desde el cielo austral, igual se ve esa, que se ve la región donde está Gliese, pero no es la misma región. Entonces él ha salido a decir, a subrayar este hecho. Con lo cual nos quedan dudas sobre si la señal al final procede o no procede de una región muy próxima a la de este. Claro, la noticia yo creo que es muy interesante porque todos con un entusiasmo tremendo, y yo el primero, decíamos, una región del espacio donde surge esta pequeña joya, ¿verdad, Miguel? Que es este planeta tan parecido a la Tierra, y que además y llega el pulso desde allí, y dices, maravilloso. Ahora bien, si no es esa región, sigue habiendo un pulso. Yo le preguntaba, fuera, cuando íbamos, antes de embarcarnos en la nave, precisamente, le preguntaba a Miguel Gilarte, bueno, y el hecho de que sea un pulso láser, para que todos lo entendamos, ¿qué significa exactamente? Sea de esa zona o sea de Tucane, que es otra región. ¿Qué significa recibir un pulso láser? ¿Que hay algo artificial? Sí, claro, los pulsos láser están fabricados, es decir, no son cosas naturales. Aquí de nuestra Tierra no va a salir un pulso láser, ¿no? Y es lo que te decía, pulso láser no se ha recibido nunca desde el espacio, pero puede que algo parecido podamos hallar en el futuro, ¿no? De objetos que nosotros desconozcamos por completo. Decía el propio Buttar que precisamente este tipo de señales es el tipo de cosas que andamos buscando cuando estamos buscando señales inteligentes. Bueno, pero es que realmente no sabemos lo que tenemos que buscar, porque claro, como no hemos contactado con otra civilización, no sabemos cómo emiten en el caso de que existan, ¿no? ¿De qué forma emiten? Si va a ser con nuestros mismos códigos, suena un poco pretencioso pensar que van a mandarnos algo que entendamos, ¿no? Pero hay una cosa muy interesante. En todo este mare magnum de informaciones que han llegado al gran público, dicen, bueno, que no viene del lugar. Bueno, pero si da lo mismo, viene un pulso láser de algún sitio. ¿Y qué puede ser eso? ¿Qué están diciendo? ¿Se ha parado el debate o van a investigar más? No lo sabemos, porque cuando Buttar encontró ese pulso, lo primero que hizo fue quedarse estudiando la misma región durante meses enteros para ver si se repetía, cosa que no sucedió. Es decir, no tenemos una secuencia de pulsos como la que nos contaba antes Miguel. Aquello se detuvo. Tenemos una única señal, de repente, que hace que los instrumentos de detección se disparen una única vez y no se vuelve a repetir jamás. No hay repetición.
O sea que tenemos eso. No podemos decir mucho más, puede ser una anomalía, puede ser un objeto o un tipo de objeto o un tipo de fenómeno atmosférico espacial que no conocemos, o puede ser... Date cuenta, Iker, que todos los objetos del universo emiten algún tipo de señal. Los agujeros negros, las galaxias que chocan unas con otras, las estrellas, las estrellas de neutrones, todo emite algún tipo de señal. Y claro, pero hay que dejar claro, por tanto, Miguel, que esta señal sí que tiene algo de extraordinario en lo anómalo, en que nunca de este tipo se habían recibido. Sí, pero lo que ocurre es que nunca se repiten. O sea, las señales que hemos tenido así como que las tachamos de extrañas, no se repiten. Seguimos a la escucha del espacio. Da un poco también de, no sé si lástima o sobrecogimiento, ¿no? En mitad de este punto azul pálido, como decía Sagan hace 30 años, José Manuel, casi como cavernícolas comparados con tecnologías y distancias, intentamos escuchar, hermanos, de las estrellas. Ojalá lo consigamos. Lo que parece claro es que en los últimos meses se están produciendo acontecimientos. Ojalá en las próximas semanas sepamos más cosas y aquí las contarán estos dos buenos amigos que también escuchan el espacio exterior. Miguel Gilarte, muchísimas gracias, como siempre. Gracias, Iker. José Manuel Nieves, hasta la próxima, hasta muy pronto. Hasta cuando quieras. Muchísimas gracias, de verdad que es apasionante. Vamos ahora con un tema completamente distinto. Vamos a ver si hay esas señales, ojalá, todos tenemos muchas ganas, ¿verdad? Aunque igual lo que encontramos no nos gusta. Vamos con otra historia que no gustó a sus protagonistas. Una de esas viviendas, torres con leyenda. Leyendas que se convierten en absoluta realidad. Leyendas tenebrosas, terroríficas realmente. Esta es la investigación en un lugar de los hechos muy concreto, en la provincia de Murcia, de nuestro compañero Paco Pérez Caballero. Suceden en un antiguo caserón, una mansión, un palacete que estaba ubicado donde aún sigue en el pleno corazón de la ciudad de Murcia, que tradicionalmente era la casa de los Saavedra, una familia de muy rancio abolengo, de innumerables apellidos, de gente dedicada a la cultura, a las artes. En la época a la que nos referimos pertenecía un descendiente de Diego Saavedra Fajardo, del conocido político, y había ido pasando pues a través de herencias y por sucesiones hasta llegar a este punto. En la actualidad, el Palacio de los Saavedra alberga el Colegio Mayor Azárabe. Pero debido a su inquietante leyenda, son muchos en Murcia los que lo conocen por otro nombre: la Casa del Duende. A finales del siglo XVII, unos sucesos difíciles de explicar pusieron en guardia a los habitantes del centro de la ciudad. Desde el palacio intentaron guardar silencio. El rumor se extendió rápidamente. Algo extraño sucedía en este lugar. Se escuchaban voces y lamentos, y unas misteriosas luminarias quebraban la tranquilidad de la noche. Era como si algo o alguien se hubiera quedado atrapado aquí. El miedo comenzó a apoderarse de los vecinos, y era preciso poner remedio. Lo primero que se reconoce sobre esta leyenda es que en la torre del palacio, en la parte superior, se oían unas voces, se oían al principio eran unos murmullos, eran voces, cuentan que muy bajitas, pero eso fue evolucionando con el tiempo hasta que llega a ser gritos, alaridos, y lo que más sorprendía a la gente era que había unas carcajadas muy fuertes que cuentan la gente de época o contaba, que helaba la sangre a cualquiera. Añádele que a eso se unía un fenómeno lumínico que era como resplandores de luz que salían de la torre, ¿no? Imagínate en el siglo XVII. Estamos hablando eso de unos efectos luminosos, ópticos, que a lo mejor no tenían mucho sentido en esa época, ¿no? Y me imagino pues que la gente debía albergar algún temor, ¿no? Es la única explicación que se me ocurre, que ante lo que estaban viendo decían que se veía, pues que nadie quisiera subir por sí mismos y bueno, pues echaran mano de lo que consideraban que era la mejor solución en ese momento, que era, bueno, pues darle parte a la autoridad religiosa. Tras estudiar el caso, la Iglesia decidió enviar a un sacerdote.
Fue el único que se atrevió a llegar al lugar que parecía el epicentro del fenómeno para practicar un exorcismo. Las crónicas aseguran que varias horas después, una paloma blanca indicó a todos que el ritual había tenido éxito. Este párroco hace su exorcismo y cuando ya lo ha terminado, que lo acaba con un amén, dice que se ve como una paloma sale por la ventana de la torre, supuestamente como habiendo ya liberado a el alma que estaba ahí mortificada. Otros cuentan que no, que fue totalmente al revés, que cual Espíritu Santo la paloma entró por la ventana y lo que hizo fue ir a redimir y a intentar salvar a ese alma que estaba allí padeciendo. Para el pueblo, la causante de las alteraciones paranormales era el alma en pena de una joven, injustamente condenada a permanecer para siempre en el punto más alto del Palacio de los Saavedra. Inmediatamente alguien recupera la antigua historia de que una joven de esta familia pues había sido seducida, había sido engañada y la habían condenado a ser emparedada. Y además la habían emparedado en lo alto de la torre, que es un lugar a donde no se puede acceder desde la escalera normal, sino que hay que subir a la terraza y a través de una trampilla descender. La asombrosa historia recuerda a otro expediente X murciano, el de la Torre de las Lavanderas. En esta ocasión fue un fraile dominico el que luchó por liberar el lugar. Dicen que lo consiguió, pero a costa de su propia salud. Se retiró a una celda iluminada día y noche y nunca contó lo que vio dentro. Cuenta que cuando se acerca a la puerta se abre y en el fondo se ve como fuego, como humo. Ahí este hombre entra, se pierde dentro, dicen que aproximadamente media hora después vuelve a salir, pide un papel y un lápiz, vuelve a introducirse dentro y dicen que ya se había hecho de noche, pasados aproximadamente media hora, 40 minutos. De repente las puertas se abren de par en par, sale como fuego, como mucho humo desde dentro y ven salir como a un anciano muy torpe que le costaba muchísimo andar. El susto le llega a todos cuando al verlo fuera descubre que es el mismo fraile que había entrado. Como en el caso de la Torre de las Lavanderas, el saber popular dice que el sacerdote logró limpiar el Palacio de los Saavedra, pero la leyenda aún pervive. La llegada de una autoridad religiosa, de un representante de Dios, si queremos decirlo así, hombre, para la población debía ser una garantía de que aquello de alguna forma estaba solucionado, ¿no? Porque, bueno, si a alguien se podía recurrir en aquellos tiempos, bueno, pues para purificar las almas y tal, pues no eran otros que los párrocos, los sacerdotes y yo creo que sí, que de alguna forma si no se volvieron a oír, no sé si es que realmente el exorcismo dio resultado o es que la gente tranquilizó sus mentes y sus conciencias. Según se conoce, se sabe de la época, parece ser que después dejó de aparecer, esos destellos de luz, dejaron de escucharse esos sonidos y parece que se apaciguó. Pero lo que sí te puedo decir es que han pasado casi 4 siglos y aún hoy hay gente de la que vive allí en el palacio, porque hay que decir que el palacio en 1978 pasó a ser residencia. Cuando se lo queda a la Universidad de Murcia pasa a ser residencia pues de alumnos, de profesores, incluso de gente que trabaja para la comunidad autónoma. Además, con bastantes habitaciones, se dice que hay para alrededor de 100 plazas. Y hay gente que durante estos años, desde el año 78 en adelante, que es cuando podemos conocer algo de lo que sucedía dentro, pues sí que comenta que se han oído voces, que se han visto incluso siluetas dentro del palacio. Es posible que solo sean reminiscencias del pasado, o tal vez sea el duende que sigue vagando por los pasillos del Colegio Mayor Azarbe. Un exorcismo, una intervención eclesiástica para contrarrestar el misterio, el fenómeno extraño. Y a veces entremezclan leyendas, realidades, pero las ciudades y las gentes guardan muy bien este viejo legado. Todavía se habla de ello, de otros casos similares, y todavía, en lo que queda, vamos a decirlo así, del entorno, se pueden incluso sentir cosas.
Paco Pérez Caballero, como decíamos antes, estuvo allí. Paco, buenas noches. Buenas noches, sí que... ¿Y se siente todavía algo? Claro que se siente, naturalmente, sobre todo cuando vamos al lugar exacto donde se hizo ese exorcismo y resulta que está en obras y que está cerrado y que se está adecuando para su uso actual, que como bien sabemos es el de Colegio Mayor. Es bastante gratificante llegar a ese lugar y abrir los ojos a muchos chicos que están allí alojados y que no conocen la historia del edificio, ¿no? Nos preguntaban, ¿a qué venís? Pues mira, venimos a rescatar una historia que existe en Murcia. Mucha gente en Murcia aún llaman al Colegio Azarbe la Casa del Duende. Sí, porque eso es una especie de marchamo de cuando una casa, lugar, sobre todo edificio oficial, lo consigue en cualquier punto de España, se queda para siempre con él. Exacto, y es la Casa del Duende y nadie sabe por qué. Bueno, pues es por esta historia. Siglo XVII, hay que imaginarse a los habitantes de esa casa, que entonces era el Palacio de los Saavedra, viendo unas luces extrañas. Hoy a lo mejor no nos hubieran llamado tanto la atención, porque hay luz eléctrica, se pueden hacer una serie de historias que al final pues parezcan otra cosa. Pero en ese momento, en el siglo XVII, donde apenas había la luz de un candil, ver unas luces muy llamativas que llaman la atención desde fuera a la gente que pasea simplemente por la noche, pues no se puede ocultar. Desde el principio lo primero que hicieron los Saavedra es intentar dejar esa historia de puertas para adentro, pero era inevitable que al final hubiera una intervención ajena a la familia. Y esa intervención solo podía venir de la iglesia. Se llamó un sacerdote y el sacerdote hizo pues lo que se ha hecho en otras muchas casas, intentar purificarla. Fíjate que contamos en el reportaje, y es lo que más nos llama la atención, el sacerdote es el único que se atreve a llegar hasta el lugar donde se ven esas luces. Es un lugar de difícil acceso que hoy no existe. Hoy ya eso que llaman el Torreón está integrado, pero entonces había que salir al exterior y bajar por una trampilla, lo que hacía aún más difícil, además del miedo que te pueda dar, pues el hecho de tener que salir a la calle y deslizarse por una escalera empinada para ver qué pasaba allí, pues lo hacía aún más misterioso. Otro elemento importante, Paco, la historia de una mujer emparedada, otro clásico que aparece en muchas viejas historias de fantasmas. Sí, la gente se agolpa a la puerta de ese palacio para ver esos efectos lumínicos y algunos aseguran que se ve una sombra. Entonces se recupera una vieja historia, no se sabe si es real o no, porque yo, por ejemplo, no he podido encontrar una documentación que la apoye, de que los propios Saavedra habían tenido una chica joven de su familia que había deshonrado a la familia. No se sabe si tenía una relación al margen de lo que ellos pensaban, si se había quedado embarazada. Son historias que se repiten, ¿no?, en distintos puntos de España. Lo que se cuenta es que finalmente deciden emparedarla en su cuarto, y su cuarto es precisamente ese lugar del Torreón donde se ven esas luces y donde se produce ese exorcismo. Hay algo que apoya esa teoría, y es que cuando termina ese exorcismo muchos son los que dicen haber visto, y esto sí está recogido en las crónicas, a una paloma blanca que salía de la habitación, como si el alma hubiera quedado liberada. También hay otras versiones que dicen que la paloma, en lugar de salir de allí, lo que hizo fue entrar, como si viniera a socorrer al alma que hubiera allí en pena. En cualquier caso, lo que sí podemos deducir es que había tanto miedo en la gente de Murcia que tenían que encontrar una explicación, y muchos se quedaron muy tranquilos después de ese exorcismo. Lo que parece claro, aunque ahora nos contará Paco, es que después de la intervención sagrada o eclesiástica, como ocurre en otras ocasiones, sea por sugestión, creencia o por una realidad, aquello desaparece. Pero eso lo sabremos luego, porque hay otros casos en otras partes del mundo donde los sacerdotes acuden para intentar enfrentarse al mal, y no al mal de un supuesto poseído, sino a elementos que ocurren en una casa y que la parapsicología tendría cierta explicación. Es una mezcla de supuestos fenómenos extraños y puro mundo eclesiástico religioso. Una de esas casas está localizada en Savannah, en Georgia. Se la conoce como la casa Lilybridge Hampton, por el matrimonio que la manda a construir a finales del siglo XVIII. Es una casa que ya desde su construcción está como maldita. Hay un gran incendio un año después de que se acabe esa vivienda y tan solo queda esa casa en pie, a pesar de que estaba hecha de madera como el resto. Es una casa de 3 plantas, de madera pintada de blanco, lo querían así el matrimonio que lo construyó, pero cuando el señor Hampton se queda viudo, decide venderla. Ya la fama de Encantada empieza a hablarse de ella en 1963 más o menos, que es cuando la compra un gran anticuario que además rehacía muchas de esas casas antiguas. Se llamaba James Williams, rehizo muchas de las viviendas
de esta localidad, viviendas que según la tradición estaban construidas, algunas de ellas sobre cementerios de colonos y también de personas que habían perdido la vida en una fiebre amarilla, una verdadera epidemia que asoló casi la ciudad. Cuando están rehabilitando esa vivienda es cuando empiezan a producirse fenómenos. Uno de los obreros muere en extrañas circunstancias. Decía que se sentía empujado por algo. Eso había dicho en varias ocasiones anteriores a que se produjera el accidente. Pero es que los obreros que trabajaban allí, que eran más de 30, escuchaban cómo había gente en la parte de arriba, incluso cómo alguien bajaba las escaleras y las subía, cuando las escaleras ni siquiera estaban ya en la casa. Llaman al dueño, al anticuario, para decirle que se niegan a trabajar. El capataz dice que sus obreros no quieren entrar en esa vivienda maldita porque las herramientas también desaparecían, se oían risas e incluso habían visto la sombra de un hombre vestido de negro con pajarita. Él en un principio no hace mucho caso, pero decide ir una tarde acompañado por unos amigos para ver si realmente esos fenómenos que le están comentando se están produciendo y él mismo puede vivir esos fenómenos. Hasta tal punto se asusta Iker que decide llamar a un sacerdote. El nombre del sacerdote está incluso en los periódicos que publican la noticia en la ciudad. Se llamaba el reverendo Albert Red Stewart. Es en 1963 cuando realiza el exorcismo y al parecer los fenómenos se apaciguan durante un tiempo. Pero el anticuario decide vender la vivienda porque ya no estaba tranquilo. Él, después, James, estaba involucrado en el asesinato de un ayudante suyo. Al final salió absuelto de las acusaciones de asesinato que tenía sobre él. Pero fíjate, hoy en día, Iker, la vivienda dicen que sigue estando encantada. Es una de las viviendas que más gente va a visitar porque dicen que es de las más encantadas del mundo. Y dicen también que se ven todavía sombras paseando por las ventanas y que se oye mucho jolgorio, como si fuera un jolgorio de alguien que en otro tiempo estaba realizando una fiesta. Los pasos y también las visiones, las apariciones de personajes vestidos de oscuro siguen ocurriendo hoy en día. Todo este tipo de hechos también acompañan al lugar de Murcia, que parece que se detuvo en las fenomenologías concretas después del exorcismo, pero siempre en estos lugares, bien sea por pura memoria popular o no, pues hay un recuerdo permanente e incluso de visiones. Sí, queda un rumor. Hay que decir que, en efecto, esto es un colegio mayor que está totalmente ahora mismo haciendo su servicio habitual y que, por supuesto, no hay registros de que esté sucediendo nada extraño. Pero sí hay un pequeño rumor de antiguos trabajadores, de personas que han estado allí, que dicen haber visto algo, que dicen haber sentido algo que es completamente normal, porque, como hemos dicho al principio, se le llama la Casa del Duende y muchos conocen la historia. Hay una impregnación de generaciones, ¿no? Simplemente la sugestión es suficiente para estar allí una noche y sentir algo o incluso llegar a ver algo, ¿no? Estamos hablando de sombras, de ruidos, de luces, que era exactamente lo que se decía que era el fenómeno del duende. Pero fíjate que si nos vamos en esa misma Murcia, en ese mismo siglo, unos kilómetros más allá, nos encontramos con un caso aún más impresionante, que es el caso de la Torre de las Lavanderas, que hoy ya no existe, en el camino de Churra, y en el que no solo se oyen golpes, voces, se ven efectos lumínicos, sino que además se llega a ver incluso una mano negra. De hecho, muchos le llamaron en su momento pues el fantasma de la mano negra. Unieron al famoso concepto casi arquetipo de la mano negra que estaba tan en boga en aquella época. Y lo tenía todo aquel lugar, hasta el punto que, en efecto, todas las autoridades eclesiásticas se pusieron de acuerdo, hicieron una procesión, se eligieron varias personas representativas de cada poder eclesiástico y fueron allí a desfilar frente a esa torre. Y dice la leyenda que esa mano acabó eligiendo a un fraile dominico para que entrara en la torre. Ese hombre entró, como contábamos en el reportaje, y durante unas horas, un tiempo indeterminado, estuvo en el interior. Cuando salió, llevaba la misma túnica, pero dicen que había envejecido 40 años. Nunca contó lo que vio dentro, y cuentan que efectivamente todos los fenómenos terminaron. Este hombre hizo allí también un ritual de exorcismo, pero tampoco sabemos en qué consiste, porque se retiró a su celda y quedó todo en el más absoluto de los misterios. Bueno, es curioso porque ahí hay otra leyenda absolutamente clásica que recorre España y el mundo, que es la del exorcista o persona que se enfrenta al mal y que sufre un desgaste por ello, un desgaste que a veces se convierte en el envejecimiento inmediato y prematuro, con lo cual qué bonito es ver que todo el globo está rodeado de los mismos símbolos, de los mismos conceptos que se repiten una y otra vez. Yo no sé si
podríamos terminar con una noticia de cuál es el último exorcismo en este mundo de tecnología digital, de internet, de satélites. ¿Cuál ha sido el último exorcismo de una casa? Pues ha ocurrido en Irlanda. Se le conoce como Holy Hill House, una casa que presuntamente está encantada, donde vivía un matrimonio joven. Tenían un niño pequeño y ella estaba embarazada de 6 meses. Se llaman Laura Burke y Richie Hewitt. Y nada más entrar a vivir en agosto del 2009, en esa vivienda empiezan a producirse una serie de fenómenos que ellos en un principio pues no les hacen mucho caso, porque es una vivienda nueva, creen que toda la mudanza pues ha podido sufrir un poco de estrés la familia por esos cambios. Ella también está embarazada, puede estar más sensible, pero hay fenómenos físicos que empiezan a vivirse. Por ejemplo, cuando colgaban alguna figura de un Cristo, de un santo en las paredes, cualquier figura que tuviera que ver con la religión católica, aparecían por el suelo. Estaban siempre descolocadas. Aparecían también prendas que salían volando de los armarios delante de ellos. Una especie de mecedora enorme la encontraron un día encima de la cuna del bebé que tenían, lo que les asustó muchísimo. Pero no solo eso, sino que se producían combustiones espontáneas, objetos que empezaban a arder sin causa aparente, hasta tal punto, Iker, que entran en un estado de nervios que deciden llamar a un sacerdote. Un sacerdote que exorciza la vivienda. Es una vivienda que tiene aproximadamente 30 años, no es una mansión antigua, ni ha tenido... en este 2010, repito. Y ha ocurrido en el 2010, en marzo de 2010 es cuando se llevan a cabo los exorcismos, pero fíjate, la gente de la localidad creía que verdaderamente había algo maligno en esa vivienda. Y se puede ver, hay imágenes en las que se ve a mujeres, a las vecinas rezando con rosarios delante para que salieran los espíritus malignos que habitaban esa casa. Ellos no pudieron más con todo lo que se producía, esos grifos que se abrían, esos sonidos que no les dejaban dormir, risas e incluso apariciones, que decidieron abandonar la casa e irse a vivir a la vivienda que tenía su madre, una vivienda cercana. Hoy en día está deshabitada. Dicen que muchos grupos van allí a realizar ouijas, que incluso grupos de corte satánico han intentado mantener contacto con el ente maligno que también el sacerdote ha asegurado que habita en esa vivienda. Bueno, un viaje de nuestra tan próxima Murcia a Irlanda, con un nexo, la leyenda, la historia y los exorcismos de viviendas. Es curioso, un día hay que hacer, Paco, un inventario siguiéndolo de cuántas casas del duende de los duendes tenemos aquí en nuestra piel de toro. Nos llevaríamos una gran sorpresa y unas cuantas incluso en la capital de España. Seguro que lo haremos. Paco, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias. Además, no caería en saco roto, porque lo que más me impresiona de esta investigación es ver que aún hoy hay mucha gente que cuando se enfrenta a lo desconocido recurre a cosas... Y surge ese nombre, ¿no? Claro, a cosas tan antiguas como el exorcismo, ¿no? En los que se sigue haciendo hoy y que mucha gente confía en ello, ¿no? Y que tras eso la gente se queda como más tranquila. Si sirve para que la gente aparte a sus fantasmas, yo creo que... Bueno, es una de las teorías, que la sugestión o no provoca el exorcismo, una limpieza del lugar. Hay muchos más exorcismos, tanto en personas como en viviendas. Parece que el cambio de milenio ha generado que se nombren exorcistas casi a dedo por el Vaticano. Por eso recuperar viejas historias nos puede venir muy bien. Ese detalle yo creo que merece una investigación. Hay un incremento en los 10 últimos años de intervenciones por parte de la Iglesia con autorización, no solo en personas, que es lo que todos tenemos en mente, sino en lugares. Estaremos muy atentos. Gracias, Paco, como siempre. Muchas gracias. Sí. Vamos ahora con imágenes, las imágenes de la recta final de Cuarto Milenio. Hablo de imágenes porque una foto es una imagen digital y la otra es, bueno, corpórea totalmente, material. Ahí tenemos una cosa que ha llegado a la nave del misterio que también, como todo, tiene su secreto, su historia. Aquí está. Pedro Juara Colomer es arquitecto, es un espectador de Cuarto Milenio y tenía en su casa pues esta recreación de la cabeza de una momia. Nos decía que con todo lo que tenemos en el plató de Cuarto Milenio, que dónde iba a estar mejor, y nosotros la hemos aceptado en la nave del misterio, la vamos a colocar
en un lugar preferente porque nos ha parecido que realmente está bien hecha. Propia de Juan Villa, ¿eh? Sí, sí, con esta telilla aquí, esta un poco especie siniestra. de cojincillo, ¿no? Que mantiene ahí la cabeza. Colaboren con la nave del misterio porque podemos tener piezas, historias, cosas que generen y susciten el interés del público. Esta reproducción, de momento, se quedará en nuestra nave museo ya, con cientos y cientos de elementos en un mosaico increíble de enigmas y de historias y trozos, además hay que decirlo, trozos materiales de un sinfín de aventuras. Pero hay más cosas. Hablando de materiales, si desean que analicemos sus fotografías, sus vídeos o quieren mandarnos la cabeza de una momia, 2 vías de contacto a través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y el apartado de correos 18.189 con el código postal de Madrid 28080. Y más cosas me refería yo a las que aparecen aquí, no ahí, sino aquí. Nos vamos con más fotografías. En este caso nos llegan, vamos a quitar la cabeza. Sí. Parece que interfiere. Sí, nos llegan desde Argentina, porque también a través de Play 4 tenemos público de otros países, incluso de otros continentes. Bueno, en América hay auténtico fervor por Cuarto Milenio. Mandamos un abrazo grandísimo a toda la gente del continente hermano y de esa tierra unida a nosotros desde siempre, porque de verdad hay cientos, miles de amigos que nos siguen puntualmente y a otro horario incluso. En este caso desde San Pedro de Colalao, en Tucumán, en Argentina, como decía. Pues ahí lo tenemos. Es una de las paraidolias de estas de libro. ¿Sí? Una botella es un agua milagrosa que están recogiendo en un lugar... Ah, es que el agua, ahora me fijo, en la etiqueta aparece ya la Virgen. Mira, tú la has ampliado. Ahí está. Ahí está la Virgen de la etiqueta, pero fíjate lo que aparece dentro por el reflejo de la luz y el plástico de la misma botella donde está recogida ese agua bendita. Bueno, es un lugar de supuestas apariciones marianas. Además, fueron allí a orar, a pedir. La gente va pues en peregrinación para pedirle cosas a la Virgen y se dieron cuenta de que había algo extraño, extraordinario. Guillermo nos decía, aquí lo tenemos en negativo, que una imagen perfecta, una imagen virginal que se ha producido por las casualidades de los contrastes, de las luces. La rugosidad del material plástico, me imagino. ¿Será casualidad o no será tanta casualidad en un lugar con supuestos milagros y apariciones? Desde luego imagino la sorpresa de esta persona que buscaba el encuentro con el misterio y se lo ha encontrado de esta forma tan gráfica. Gracias por enviarnos material desde tan lejos y tan cerca al mismo tiempo, también hoy en día. Vamos a ver otras apariciones ahora, en apenas unas frases. Apariciones que se han visto en esta misma pantalla y que son un quebradero de cabeza para muchas autoridades en el mundo. Porque ahora que lo pienso resulta muy curioso, y lo conocemos bien los interesados en el tema de los ovnis o la ufología, que hay un fervor casi milenario, desde lo más antiguo en China, precisamente, por el tema de los ovnis. Ustedes han visto las imágenes, las filmaciones, y como decíamos antes, no es la primera vez. Hay como una especie de pasión por todo lo cósmico y sobre todo lo extraordinario que puede venir de ahí en ese gigante asiático. No ha pasado una vez, ni dos, ni tres, sino 8. En las grandes ciudades chinas, objetos increíbles. Nos encontramos o ante una tecnología humana absolutamente fuera de control, desconocida, clandestina, que ya es grave, o nos encontramos ante quizá la visita de seres de otros planetas. Sea como fuere, el asunto está candente, el asunto vuelve a tener potencia, fuerza. Está en el eco no solo de los chinos, sino de todo el mundo. En los últimos meses se empieza a hablar de nuevo de la posibilidad, como hemos hecho aquí, de que haya más personas ahí, en los confines del océano cósmico. Y bien, resulta que también en la televisión, los grandes informativos, las principales cadenas del mundo, hablan de esto con absoluta normalidad. Es normal que muchos investigadores piensen que se nos está preparando para algo, para esa gran noticia. Al mismo tiempo, y ha ocurrido hace unas horas, veo en España de nuevo programas que hacía tiempo que no veía. Programas donde los que hablan de ovnis son personas con las facultades mentales en grave estado, que duda cabe, algunos envueltos en túnicas, discutiendo con supuestos escépticos o negadores, en un batiburrillo de peleas de toma y daca. Hacía tiempo, repito, que no veía eso. En los años 90, sí, en los años 90 y parte del siglo XXI, la televisión y el misterio y sobre todo los ovnis fueron víctima de esa visión de algunas productoras. La sensación de que era un gran circo y que había que divertirse mucho. Los sabios de gesto hosco contra personas directamente que deliraban. Y eso, evidentemente, no tiene nada que ver con el problema ovni. ¿Por qué de nuevo en España, precisamente en España, vuelven a surgir
casi como pequeñas gotas, esperemos que no como una tormenta, este tipo de representaciones televisivas, que nada tiene que ver con lo que aquí creemos, con lo que aquí hacemos. Quizás porque alguien piensa que, aunque en el mundo se esté hablando de ovnis, aunque haya buenas pruebas y muy interesantes, aquí tenemos que volver a lo de siempre, por si acaso, a desprestigiar el tema. Espero equivocarme. Desde luego aquí en Cuarto Milenio, en esta nave del misterio, seguiremos arrojando los datos, las críticas y la realidad, que no tienen nada que ver con algunos circos televisivos. Hasta dentro de 7 días, amigos. Aquí les esperamos.